Bueno, como disclaimer inicial, lo que vamos a hablar aquí es una introducción, ¿vale? Para alguien que quiere conocer más del mundo cripto, de la historia y de dónde emana su potencial y qué cosas son las que actualmente, a fecha de mayo del 2022, se han hecho, las posibilidades que están empezando a intuirse y el impacto que está teniendo en el mundo, ¿vale? Sí. Entonces, todo lo que yo voy a contar es un resumen que le cuento a un amigo de lo que yo he aprendido leyendo, estudiando, viendo vídeos y trabajando en Bitcoin. Estará seguramente lleno de imprecisiones, lleno de errores y va a estar hecho con un estilo provocador y de sorpresa, que es lo que a mí me ha causado descubrir todo este mundo en los últimos 6 años, 7 años, 10 años que llevo. Entonces, es responsabilidad de quien escuche todo esto de verificar las fuentes, de estudiarlo y de no creerse absolutamente nada de lo que estamos contando. Eso es, que lo compruebe por sí mismo. Este vídeo es una ventana donde asomarse a algo que yo cuento y que es responsabilidad de verificarlo por la persona que lo esté escuchando. Esto es un favor, para quien nos escuche si cae en manos, esto no va a caer en manos de nadie, pero si cayese, es un favor que yo le pido a Gonzalo que me ayude ahora que estamos haciendo eso, que me ayude a refrescar conceptos que pueda tener del pasado y además entenderlo como lo entiende, que Gonzalo tiene una habilidad que ya veréis que explica muy bien. Me está haciendo un favor a mí. Veréis que en muchos casos vamos a sacrificar la precisión por el intentar ver más allá de las oportunidades que hay en cuanto a revolución en muchos campos de la sociedad actual humana, desde el dinero, economía, estados, organizaciones, finanzas, economía, banca. Se pone interesante. Muchísimas cosas. Vale, empezamos. Un momento, disclaimer más, o spam. Y si te interesa algo más del mundo cripto o mundo blockchain, no dudes en acudir a nuestra academia de Cripto Plaza, como coño se vaya a llamar, en semanas, porque podrás tener toda la formación que necesites. Muy bien. Vale, vamos a empezar con el primer punto, ¿vale? El primer punto, yo siempre que le cuento a un amigo todo esto, me encanta contarle algo de filosofía, ¿vale? Algo de filosofía desde lo que se va a entender mucho más por qué yo estoy tan emocionado con todo esto y dónde subyace todo el potencial del mundo cripto, ¿vale? Y me gusta siempre empezar con la teoría de la economía austríaca, ¿no? Luego la escuela económica austríaca. La escuela económica austríaca de Menger, de Mises, de Hayek, todos la conocemos, ¿no? Como la teoría económica del liberalismo, ¿no? Del libre mercado, de la no intervención, ¿no? Y siempre ha sido muy crítica con la burocracia, las instituciones y sobre todo con ese intervencionismo en la economía. Vale, pero vamos un poquito más allá. Hay un libro que es muy bueno, se llama El patrón Bitcoin, no recuerdo ahora mismo el autor, donde una buena parte del libro... De Standard Bitcoin, ¿no? Bitcoin Standard. De Bitcoin Standard, efectivamente. Una parte muy importante del libro habla de filosofía, y es apasionante. Y habla mucho de la filosofía de la escuela económica austríaca, de sus pensadores y de dónde emana este pensamiento. Y una cosa muy interesante, que dice lo siguiente: los seres humanos, o mejor dicho, los Homo sapiens, somos los únicos individuos de la historia que conozcamos en la Tierra que tienen una capacidad. Ningún animal la tiene. Y es la capacidad de planificar. Ningún animal la tiene. Todos los animales viven en el momento. No pueden hacer planes. No pueden decir, voy a hacer esta cosa. ¿Vale? Esto que parece una trivialidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad única del Homo sapiens, inherente al Homo sapiens, de poder pensar en hacer cosas en el futuro, de poder planificar cosas, le hace poder elegir qué hacer en el presente. ¿Vale? Entonces, cuando tú quieres hacer un plan, ya sea porque quieres hacer algo con tus hijos, o porque quieres tener descendencia, o porque quieres construir una casa, o porque quieres explorar otro entorno, en ese momento tú tienes que crear un plan. Y ese plan significa, posiblemente, sacrificar cosas que podrías hacer en el presente por dedicárselas a tu futuro. ¿Vale? Entonces, la planificación, esa capacidad humana, inherente y única que nos define como especie, provoca que, si no se nos permite hacerla, según muchos pensadores de la economía austríaca, se nos cercena nuestra naturaleza humana. Es decir, todo aquel que no permita que un humano planifique es una persona que está cercenando su esencia, su naturaleza. Y tú dices, bueno, es una gilipollez eso, ¿no? ¿Quién cercena la capacidad de planificar? Pues vamos a verlo.
Si tú piensas en los primeros Homo sapiens, su única manera de poder hacer planes es decir, voy a ir más allá de ese río a ver qué hay, o quiero tener hijos, o uy, hace mucho frío, ¿y si construyo un techo? O exploro a ver si hay una cueva, o aquí me están comiendo los leones, ¿y si voy a otro sitio? Pues de esa capacidad de planificación surge el ahorro. El ahorro puede querer decir que hoy voy a pescar más, hoy voy a recolectar más frutos, o hoy voy a ver cómo hago para tener tiempo y para poder construir un plan en el futuro, ¿vale? Y el ahorro supone poder reservar recursos que podría consumir ahora para consumirlos en el futuro. Con lo cual, una de las cosas más importantes, de nuevo, para poder planificar y tener nuestra naturaleza humana, es poder ahorrar en algo que no se devalúe. Porque imagínate que yo hago planes y ahorro en algo que mañana no lo tengo. Entonces no puedo hacer mis planes, ¿vale? Entonces es muy importante porque vemos dos conceptos claves. Uno, el ahorro, y dos, la devaluación, ¿vale? De ese activo que hemos creado. Y otra cosa muy importante, vamos a meterla. El capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo muchas veces se confunde como el modelo económico consumista, y es mentira. El capitalismo es el modelo económico del capital, y el capital es el ahorro. Cuando tú consumes, tú gastas, destruyes activo, estás destruyendo capital. Lo que los capitalistas quieren precisamente es reservar capital, ahorrarlo para crear, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y crear progreso, evolucionar, hacer planes de nuevo. Con lo cual, capitalismo sin además intervención estatal, etcétera, etcétera, ¿no? No me meto ahí, todavía no me meto ahí. Lo que quiero decir es que el capitalismo y el capital está muy orientado a la esencia humana, que es el planificar. El poder pensar más allá, el querer hacer planes, querer progresar, querer hacer algo, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez. Ahorro es necesario para poder planificar, porque necesito tiempo, porque si me pongo a hacer otras cosas, a lo mejor no tengo tiempo de buscar los recursos que necesito para comer, para sobrevivir, ¿vale? Entonces, la teoría económica austríaca suele ser muy crítica con el intervencionismo estatal, sobre todo en la parte monetaria. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno permite que su moneda se devalúe o que haya inflación, está haciendo que el ahorro de las personas que han ahorrado para hacer planes en el futuro disminuya. Con lo cual disminuye su capacidad de hacer planes. Por eso sociedades donde ha habido una hiperinflación dejan de ser en parte humanas y viven al día, viven en el momento, viven en el sentido con un sentido animal mucho más primigenio. Porque ¿de qué me sirve hacer planes si lo que ahorro no vale para nada? Entonces puede empezar violencia, disturbios, una vida efímera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una reflexión simplemente filosófica donde... Pero es muy importante porque ese es el contexto del caldo de cultivo que después hará que tenga sentido. Uno explica el por qué surge Bitcoin y hace por qué tiene sentido y por qué tiene tanta adopción. Es muy interesante. Entonces, con este primer background filosófico del ahorro, de la esencia humana y de la economía austriaca, vamos al paper de Satoshi Nakamoto del 2008. El paper de Satoshi Nakamoto del 2008, que es un paper muy simple, de entre 12 y 13 páginas, lo que plantea es un sistema de moneda peer-to-peer, de pagos, donde no haya intervencionismo de un tercero que sea en quien hay que confiar, sino que sea la propia red la que se autorregule y genere, en este caso Bitcoin, como una moneda donde todos los nodos están de forma descentralizada y desregulada, y su propio incentivo de que la red permanezca y que sea descentralizada hace que mucha gente lo utilice y que pueda crecer, ¿no? Entonces este paper muy simplito y muy pequeño ha crecido y ha perdurado durante, ya llevamos 14 años, que se dice poco, y con el precio del Bitcoin, imaginaos la de ataques que ha tenido que sufrir, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es bueno, una primera introducción muy interesante a por qué surge Bitcoin, por qué es interesante y por qué lo podemos ligar con algo de naturaleza humana, como es el dinero. Bitcoin sería un tipo de dinero, de moneda, de reserva de valor, y lo importante que es tener una reserva de valor que tenga unas métricas predefinidas en las que no se puede intervenir, como hacen los estados al intervenir, y que no se pueda devaluar.
Una de las reservas tan tradicionales de valor ha sido el oro. ¿Por qué? Porque el oro es uno de los pocos metales que no se puede acelerar su creación y que históricamente ha tenido una inflación más o menos, una creación de nuevo oro de en torno al 2%, que es una inflación mucho menor que la que ha tenido cualquier divisa, de cualquier país, ¿no? De cualquier gobierno o cualquier otro tipo de activo monetario. Sí, en ese libro que tú has citado antes, se habla, por ejemplo, también de que si me apuras al final no tenemos más oro porque no tenemos más horas hombre excavando, luego... Es más costoso que lo que valdría el mismo oro. Pero es más ilimitado que lo que teóricamente puede ser el Bitcoin. Entonces, por poner un ejemplo, el Bitcoin parece que tiene mucho más sentido incluso que el oro, además de que se puede transportar mucho más fácil, es más ágil, etcétera, porque es más, en teoría, finito de lo que puede ser el oro, ¿no? Perfecto. Ahora, si queréis, vamos a pasar a qué es el Bitcoin. El Bitcoin, después de leer el paper, no sé si tenéis un background tecnológico o no lo tenéis, pero a mí me gusta explicarlo para las personas que no tienen un background tecnológico, que no han leído el paper o que no han hecho transacciones reales de la cadena de bloques, la blockchain. Me gusta explicarlo de una manera muy simple para que se entienda, porque mucha gente se sorprende de lo simple que es Bitcoin, ¿vale? Entonces, para explicar Bitcoin a mí me gusta decir que Bitcoin no es nada más y nada menos que una tabla, una base de datos, es que ni siquiera diría una base de datos, una tabla de Excel que tiene dos columnas. Una columna es la dirección, la cuenta, lo que podría ser el equivalente al IBAN bancario, y la otra columna es cuánto dinero hay en ese IBAN, ¿vale? Entonces, nosotros tradicionalmente hemos guardado el dinero, bueno, además del efectivo, tradicionalmente lo hemos guardado en bancos. Los bancos, a diferencia del Bitcoin, son entidades centralizadas que tienen una licencia en un país dado y siguen una regulación. Nosotros confiamos en ellos. Yo confío, cuando estoy en el BBVA, en el Santander, de que cuando mi IBAN, que me corresponde a mí porque he firmado un contrato, tiene unos euros, pues el BBVA o el Santander los va a seguir manteniendo ahí y no me los van a robar. Y que si hay cualquier tipo de problema, incluso hay un fondo de garantía de depósitos en España que me va a rescatar hasta una cantidad de plata, ¿vale? Entonces, bueno, yo pago unas comisiones o digamos que aceptamos cierto intervencionismo y una serie de servicios, ¿no? Por el hecho de que haya estos custodios, ¿vale? Hay un concepto, tío, que creo que, ya que estamos pensando en los que puedan ver esto, les puede parecer muy interesante, que lo han mencionado y que es muy importante, a lo mejor no lo quieres explicar ahora, pero la diferencia entre centralizado y descentralizado, que es algo que seguro que mucha gente lo sabe, pero que es bueno que se entienda porque es una de las madres del cordero de todo este ecosistema. ¿Lo quieres explicar ahora? Sí, vamos a tocar este tema varias veces, pero vamos a introducirlo aquí y luego lo vamos a ver en otras ocasiones. Cuando hablamos de que algo es centralizado, quiere decir que existe una entidad responsable de ello. Por ejemplo, el dólar es algo centralizado porque existe un organismo, que es la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos en última instancia, que es quien lo emite y en quien confiamos. Aunque no tenga un respaldo físico, pero confiamos en ello. El euro, lo mismo con el gobierno europeo, y así con todas las divisas del mundo. Y en el caso de los bancos serían una licencia que otorgan los gobiernos de estos países para que manejen nuestro dinero, ¿vale? El oro, sin embargo, no es algo centralizado, es algo totalmente descentralizado, porque nadie posee el oro, nadie tiene la capacidad, es algo de la naturaleza, ¿no? No tendría... ninguna empresa puede controlarlo, crearlo o prohibirlo, ¿vale? El oro es algo que existe y ya está. En el caso del Bitcoin, aunque es una propuesta de un paper de Satoshi Nakamoto, que es una persona anónima, nos encontramos con una definición de dinero que son unas reglas, ¿vale? Esto es una cosa muy importante y que es complicado de entender a veces. Entonces, esas reglas son simplemente una proposición que hace esta persona que dice, ¿y si creamos un tipo de dinero donde haya una limitación de 21 millones de monedas que son divisibles en este número de veces y que para operar con ellas vamos a seguir esta serie de reglas? Vale. ¿Qué reglas son esas? Como hemos hablado antes, centralizado y descentralizado es algo que no es responsabilidad de nadie y centralizado es algo que es responsabilidad de un gobierno, de una institución o de alguien en el que confiamos. Entonces, lo que hemos dicho de Bitcoin, vamos a simplificarlo mucho. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es nada más y nada menos que una tabla Excel con dos columnas. El número de cuenta y el dinero que hay en esa cuenta. Vale, ¿quién lo guarda? ¿Quién lo guarda? ¿Cómo puedo enviar el dinero? ¿Cómo puedo yo tener una wallet?
Pues la gracia que tiene Bitcoin es que como a mucha gente le interesa usarlo, o a mucha gente le ha interesado usarlo, ya veremos por qué, o ya veremos, parte es de lo que hemos hablado filosóficamente, ¿no? De que nadie interviene en él y no tiene una inflación, por lo cual en principio no se depreciaría su valor en Bitcoins. Se puede depreciar cuando hace su valor contra el dólar, contra el euro, etcétera, etcétera. Ahora, pero ya veremos por qué. Pero el número de Bitcoins que van a ser emitidos según las reglas que propuso Satoshi Nakamoto van a ser 21 millones. Y no se puede cambiar, porque si todos nos ponemos de acuerdo en seguir estas reglas, vamos a seguirlas. Entonces, la gracia que tiene Bitcoin es que quien guarda la información de cuántos Bitcoin tiene Chema o cuántos Bitcoin tengo yo, pues eso lo guardan los nodos, que son cualquier persona que quiera minar Bitcoin, que quiera verificar las transacciones de Bitcoin, ¿vale? Al igual que en un banco, las transacciones están guardadas en la base de datos o en la tabla Excel de unos servidores en el banco y puede tener unas copias de seguridad en un país, en otro y demás, por si hay algún problema o si hay algún hackeo. Los nodos de Bitcoin actualmente son millones de mineros que tienen un incentivo en validar las transacciones. Un incentivo es mantener la red y el otro incentivo es que por mantener la red y verificar las transacciones que ocurren reciben una recompensa en esta moneda. Y como mucha gente utiliza esta moneda, cada vez más esta moneda tiene un valor que ha ido subiendo con el tiempo con respecto a las monedas tradicionales, fiat, dólar, euro, etc. Con lo cual es una rentabilidad interesante. Vale, ¿qué significa minar o qué significa verificar estas transacciones? Bitcoin se basa en la tecnología blockchain, que para simplificarlo hemos dicho que es como una tabla Excel, pero realmente no es una tabla Excel. Realmente es una cadena, ¿vale?, infinita de transacciones que se van sumando, ¿vale? Como si en la tabla Excel que tenemos cada vez hay más y más filas y más filas y más filas. Y las transacciones que hacen que cada fila tenga actualizada su valor, porque realmente en Bitcoin solo se puede hacer una funcionalidad que es enviar dinero de una celda, de una fila a otra fila, de un wallet a otro wallet, de una persona a otra persona. Es la única funcionalidad que se puede hacer. Vale, pues esta funcionalidad, que lo que hace es actualizar esas filas dentro de los Excels, lo que hacemos, para hacer esta función y que se pueda hacer, lo que hacemos es que vamos añadiendo nuevas filas, ¿vale? Y entonces, para verificar que estas filas son reales y que esa transacción se ha realizado, existen los mineros verificadores. Porque yo, si no, ahora que el Bitcoin está, no sé, a 40, 50 mil dólares, podría decir, uy, me creo esta wallet y me invento que tengo 1000 Bitcoins y sería millonario. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera eso? Que todos los demás nodos de la red dirían, no, esa transacción es falsa, ¿vale? Con lo cual, lo único que es posible hacer en una transacción donde hay tantos nodos verificando las transacciones de una forma correcta es hacer transacciones reales, ¿vale? Entonces, Bitcoin se basa en un sistema que se llama Proof of Work, o prueba de trabajo, ¿vale? Para añadir una nueva fila o añadir un nuevo bloque con las transacciones que se han hecho correctas, se necesita primero escuchar las transacciones y ver quién está o quién quiere enviar las transacciones y luego meterlas. Pero para poder meterlas y ponerlas al final de la cadena de bloques, se necesita tener el derecho para ello. Y ese derecho se consigue, por decirlo de alguna manera muy simple, adivinando una clave. Y esa clave solo se puede adivinar por fuerza bruta. No hay ninguna función matemática que puedas adivinar la clave. Por poner un ejemplo muy sencillo que yo les suelo contar a mis amigos, vamos a imaginarnos que todos nos ponemos de acuerdo aquí, inventamos una nueva moneda que la llamamos Chemacoin, y la Chemacoin se mina o se le da un nuevo Chemacoin a cada persona que diga, a la primera persona que diga un nuevo número primo que no haya sido dicho antes. Entonces empezamos, 1, ya tiene un Chemacoin, Chema. Y entonces los dos apuntamos que Chema tiene un Chemacoin, porque ha dicho el número 1, que es un número primo no dicho anteriormente. ¿Seguimos el 2? No, el 2 no es primo. El 3, el 3 sí, muy bien, ahora lo ha dicho Gonzalo. Gonzalo tiene un Chemacoin. Lo apuntamos en nuestra libretita, que sería nuestra tabla Excel. Tiene que ser el primero, no vale. El primero que lo diga. Entonces, imagínate que hay otra tercera persona aquí. Entonces, todos hemos visto que yo he sido esa persona. Claro, yo he sido esa persona. Y todos lo sabemos. Y todos tenemos un incentivo para hacernos caso porque, bueno, pues así todo se valida. Pero ellos se podrían poner de acuerdo y decir, no, lo he hecho Chema. Yo, pero si lo he hecho yo. Pero si ellos se ponen de acuerdo, son mayoría,
y la mayoría de las tablas de los nodos tienen que Chema ha dicho ese último número, pues es lo que vale, ¿vale? Esto es lo que se llama el ataque por el 51%. Es decir, si Bitcoin hubiera muy poquitos nodos, muy poquitos verificadores o mineros y no tuviera ningún tipo de incentivo minarlos y la gente lo dejara de usar, se podría venir con una capacidad de computación muy grande, un número de nodos muy grande, mayor del 51% de toda la red, y empezar a escribir transacciones falsas, de forma que romperían toda esa cadena que se ha dicho antes, simplemente porque es mentira, pero tienen el poder. Lo que pasa es que como Bitcoin se está utilizando y de momento hay incentivos para seguir utilizando, aunque los mineros se unan en grupos para verificar esas transacciones, de momento no ha ocurrido que se pueda hacer este ataque de más del 51%, porque la mayor capacidad creo que ha llegado de mineros al 10%, 15% de la red, ¿vale? Y cada vez además es más complicado porque cada vez hay más, está más disperso y poder ese 51% es más difícil. Entonces, siguiendo un poco con el símil de cómo se minan bitcoins... No, por cierto, te aseguro que has dejado acojonado al que te haya escuchado ahora, porque acabas parece que hay una forma relativamente fácil, con el ejemplo de los 3, porque claro, como somos 3, poner de acuerdo 2 es muy fácil, pero porque has dejado a la gente flipada de miedo de ostras, esto es hiper mega inseguro porque pueden juntarse 4 George Soros y hacerse con el 51%. La realidad es que no, porque es tan atomizado que es casi físicamente imposible que eso pueda pasar, ¿no? Claro, y vamos a seguir un poco con el símil. Imaginaos que nosotros llevamos aquí ya 10 días diciendo números primos, y cada vez que decimos un nuevo número primo lo apuntamos. Que no se puede repetir, nunca puede repetir. Entonces ya los números primos a los que vamos van por 10 millones de dígitos. Bueno, pues el siguiente número primo de más de 10 millones de dígitos es complicado saberlo. Y realmente el descubrimiento de números primos se hace así, se hace por fuerza bruta. No hay ningún algoritmo que puedas descubrir un número primo. Y es una cosa muy curiosa, porque cuando sabes el siguiente número primo sí que es muy fácil de verificar. Lo divides entre los anteriores y dices, este era primo. Y dices, pues es verdad. ¿Vale? Pues en Bitcoin ocurre algo similar. El descubrimiento... bueno, vamos a decir que... ¿cómo funcionan las transacciones en Bitcoin? Cuando yo quiero enviar dinero de Gonzalo a Chema, lo que hago es que, como todos los nodos están conectados por todo el mundo por internet, yo lo que hago es que publico esa transacción, ¿vale? La publico por internet, todos los nodos están conectados y la envío. Entonces, todos los nodos mineros del mundo están pendientes de recibir unas transacciones. ¿Por qué? Porque con cada X unas transacciones forman un bloque, el bloque lo ponen y el que le toque ponerlo va a recibir una recompensa. Esa recompensa está configurada en el protocolo de Bitcoin, en el paper de Satoshi Nakamoto, y que va cambiando con el tiempo. Cada vez es menos. Al principio eran 25 Bitcoin, luego 12, luego 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo el mundo quiere poner nuevas transacciones. Entonces, cuando yo digo que voy a enviar un Bitcoin de una wallet a otra y firmo con mi clave, lo que hay es muchos nodos que quieren recibir esa transacción y verificar. ¿Pero quién tiene el derecho de ponerla? Bueno, pues el derecho de ponerla lo tiene quien, digamos de alguna manera simplificada, adivina este número primo que dentro de la cadena de Bitcoin es descifrar un algoritmo de hash. Un algoritmo de hash es un proceso criptográfico, es una función de caja negra donde no se puede saber con el resultado, no se puede saber el origen. Entonces, lo único que se puede es adivinar mediante fuerza bruta. Entonces, lo que hace Bitcoin es que, como está configurado para que haya un bloque nuevo cada X minutos, si la capacidad computacional actual hace que adivinar ese algoritmo de hash sea muy rápido, la complejidad de Bitcoin automáticamente se duplica, porque dice, uy, lo has hecho en 5 minutos, debería ser en 10, así que duplico. Entonces lo que hace es que el algoritmo hash es todavía más difícil y hay que adivinar a lo mejor un texto, ¿no? de cifras y letras de a lo mejor 28.000 dígitos. Y cuando hablas de fuerza bruta, lo que quiere decir es, imaginemos que tú tienes una cerradura y tienes 200 millones de llaves y la única forma que tienes de saber las llaves tienes que probarlas todas. Una por una. Exacto. Que no cabe nada de inteligencia, de experiencia previa, es boom, echar todo y quizá los ordenadores cuánticos en el futuro puedan cambiar este contexto, pero de momento es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo envío entonces una transacción, los nodos se pegan por verificar mi transacción, es muy fácil, todos podrían escribirla y añadirla a la blockchain, añadir una nueva fila en Excel, es facilísimo, pero solo tiene derecho el que adivina primero el hash. Entonces, quien adivina primero el hash
lo pone y todos los demás es muy fácil decir, joder, es verdad, ha sido él, porque mira, lo veo que cuadra la llave que dice Chema. Es una cosa que es muy difícil de adivinar, pero una vez que se adivina es muy fácil de verificar. Entonces, ese es el que ha recibido el hash y dice, yo tengo los bitcoins. Y todo el mundo dice, es verdad, tú lo has hecho. Y todo el mundo lo verifica. Con lo cual, todos los nodos al final guardan un registro único de toda esta historia del Bitcoin. Realmente, en los nodos se guarda eso, toda la historia de todas las transacciones del Bitcoin, que finalmente reflejan ese estatus final que tiene un timestamp, que es el actual, una fecha actual, ¿no? Que es, oye, ¿cuál es el timestamp actual de esa tabla de Excel y cuántos Bitcoins tiene cada bloque? ¿Vale? Entonces, esto que hemos contado un poco así por encima, lo único que queríamos introducir... La tabla tiene 2 columnas, que hemos dicho el IBAN y la cantidad económica, o tiene 3 porque cada filita tiene su timestamp. Realmente tiene muchas más cosas y no es una tabla, sino que es una cadena de bloques y en cada cadena de bloques se guarda una serie de datos como son la fecha actual, el identificador del bloque anterior, el hash que tiene el bloque anterior más la dirección IBAN o la dirección del wallet de nuevo y la función que hace que yo he verificado y demás. Entonces se guardan una serie de cosas, pero de toda esta blockchain, digamos que el resultado sería, el resultado estático sería esta tabla, ¿no? Que es muy simple, ¿vale? Entonces es lo bonito que tiene Bitcoin, ¿no? Que es una cosa muy simple, que se ha mantenido durante 14 años con más o menos la misma configuración y que realmente, como todo el mundo utiliza, es un protocolo que todo el mundo utiliza y que nadie quiere cambiar, porque si yo dijera ahora mismo, yo no quiero utilizar Bitcoin, yo quiero utilizar un Bitcoin que en vez de 21 millones de monedas tenga 23 millones de monedas. Muy bien, pues utilízalo tú, pero a ver quién más lo utiliza. Claro. Lo que tú utilices, si es con 23 millones de monedas, no es el Bitcoin que estamos utilizando todos, sino que es otra cosa. Si quisiéramos cambiar, como ha pasado en el pasado, si quisiéramos cambiar algún parámetro de configuración de este protocolo, por ejemplo, que se pueda hacer más transacciones por minuto, o que el hash sea diferente, o que cualquier cosa, se tendría que poner la mayoría de mineros y nodos que guardan toda esta información de acuerdo para poder hacerlo. Y cuando se ocurre eso, ocurre un fork, que se llama una bifurcación. Digamos que la cadena de bloques ha llegado hasta un punto, y en este punto la mayoría de gente ha dicho, no, ahora seguimos por aquí. Un fork, una bifurcación, eso sí. Pero hay gente que dice, no, pero la cadena original también sigue, y la mantenemos. Eso es Bitcoin Cash, eso es... Ha habido algunos forks en el pasado, pero no nos vamos a meter ahí porque vamos a seguir. Y una pregunta, ¿cómo se hace para que la mayoría de los nodos, como tú has dicho antes, decida, ok, vamos a crear el Bitcoin Cash, ese fork? Hay conferencias mundiales donde van los representantes de esos... Porque suena un poco los nodos. ¿Quién decide dónde está el tablón donde alguien dice, oye, esto es lo que yo propongo? ¿Cómo se...? No hay ningún organismo que lo regule, no hay nadie que lo regule y podría ni siquiera ocurrir que se pusieran de acuerdo. Pero en Internet, de nuevo, hay foros, hay congresos que se anuncian, hay asociaciones y dicen, oye, yo soy el que represento a un montón de mineros que verifican transacciones en China. Pues yo soy en Estados Unidos. Anda, pues ¿te has dado cuenta que entre los dos, más o menos tenemos el 30% de la capacidad de minado? Sí, vamos a llamar a estos de Europa y tienen el 5% también, y estos de aquí de Australia tienen el 7%. Entonces todos se juntan, hablan y discuten, y si entre todos se ponen de acuerdo, puede que algo se cambie. Pero al final no deja de ser de algo descentralizado. Por eso, de alguna manera, la única manera que habría de destruir Bitcoin es o dejando de usarlo o que se destruyera la tierra. Porque mientras queden nodos en algún sitio del mundo que sigan manteniendo esta blockchain y se siga operando, Bitcoin seguirá existiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros luego lo que vemos, esto sería el Bitcoin descentralizado. Lo que pasa es que luego hay entidades en las que podemos confiar y decir, oye, yo no entiendo todo esto, yo no sé cómo hacer una cartera, yo quiero que alguien me lo haga. Entonces esto es Coinbase, esto es Binance, estos son CEX, ¿no? Exchanges centralizados, empresas, y dicen, tú no te preocupes, tú quieres comprar un Bitcoin, tú dame el dinero y yo lo mantengo por ti. Y tú no tienes que tener ni idea ni de tu clave privada, de tu clave pública, etc. Porque al final un wallet de Bitcoin o el tener el acceso a un wallet es una cosa muy interesante porque tener un wallet o tener Bitcoin es simplemente tener acceso a la clave privada de una dirección. Si yo tengo el acceso a la clave privada de una dirección, tengo la capacidad de firmar y enviar a la red dinero. ¿Vale? Esto es una cosa fiscalmente muy interesante. Voy a meterme en este tema un minuto. Hay gente que dice, yo nunca tendré que tributar por mis Bitcoin.
Nunca, por mucho que gane. Y hay gente que dice, ¿por qué? Pues mira, a diferencia del dinero centralizado, cuando yo tengo una cuenta en BBVA, es porque BBVA tiene permiso para, en mi país, tener a mi nombre dinero. Con lo cual, él dice que yo tengo dinero. Y si yo lo pierdo, incluso puedo denunciarlo, porque el dinero era mío, porque lo dice BBVA, que tiene una licencia en España. Entonces España reconoce que yo tenía ese dinero. Vale. Yo tengo Bitcoin, cuando digo que tengo Bitcoin, pues hay gente que dice, no, tú no tienes Bitcoin. No existe tener Bitcoin, ese concepto no existe. Bitcoin es simplemente un protocolo que dice o que refleja una serie de transacciones en unos wallets. Ya, pero yo tengo un wallet. No, tú no tienes ningún wallet. Tú a lo mejor lo que tienes es acceso a una llave que firma y con lo que puedes enviar dinero de un wallet a otro, pero tú no tienes ningún wallet. La blockchain está en el mundo. Pero cuando está guardada en una... Cuando ese Bitcoin que no tienes lo canjeas por moneda fiat, por dinero fiat, ahí podrías llegar a tributar. Claro, ahí sí. ahí podrías llegar a tributar porque podrías... Si antes no tenías... Si tienes efectivo a lo mejor no, pero ahí sí que ya existiría la posesión de algo en un país que te da ese evento tributario. Pero cuando realmente tú tienes, por ejemplo, si tú tienes Bitcoin, tú me das acceso a tu clave privada, ¿de quién es el Bitcoin? ¿Es mío o es tuyo? Tú lo puedes utilizar, así que... Si tú tienes una caja fuerte y tú me das la llave, ¿de quién es el dinero? ¿No? Va un poco por ahí. Entonces, eso es una cosa también muy interesante para entender cuando tú eres custodio de la propia llave que permite enviar dinero de estas filas a otras filas, pero estas filas, ¿dónde están guardadas? No están guardadas en ningún servidor en España, ni en Portugal, ni en Estados Unidos. Están en la nube, y la nube es en cualquier sitio y en todos a la vez. Pero aunque no estuvieran en unos, podrían estar en otros. Con lo cual, realmente, no hay ninguna legislación en el mundo que tú, por tener apuntado en un sitio una clave, diga que tú eres el propietario de esos bitcoins. Es una cosa muy interesante también en cuanto a esto. De todas formas, tío, no tributas por tener Bitcoin, tributas cuando lo liquidas, ¿no? Bueno, pero tributas cuando lo cambio a otra criptomoneda también. Y otra criptomoneda podría tener la misma infraestructura que Bitcoin o parecida y también estar en la nube. Con lo cual, porque voy a tributarle por una cosa que realmente yo no soy el propietario de Bitcoin. Yo tengo acceso a poder enviar esos Bitcoin. Sí, una laguna legal espectacular. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Por eso todo esto es muy apasionante porque emana conceptos totalmente novedosos que, bueno, pues quizá no se había pensado así la situación. Sin duda. Bueno, lo que estábamos contando de adivinar el hash de los mineros y de su incentivo para poder añadir transacciones a la blockchain y que se mantenga esta tabla guardada, digamos, en la nube o descentralizada por el mundo en muchos nodos, ha generado mucha polémica. ¿Por qué? Porque esta configuración de Bitcoin, que lo que hace es decirte tienes que generar un bloque cada 10 minutos, pues genera una carrera competitiva entre los mineros para poder verificar las transacciones más rápido, porque si yo tengo una tecnología o un hardware más avanzado, yo podré adivinar más números y podré estadísticamente optar a más premios y poder recibir más bitcoins. Pero has dicho antes que estaba hecho inteligentemente que si tú lo adivinabas en menos tiempo de 10 minutos, la primera vez se la cuelas, pero la segunda se va a reajustar para que tú tardes 10 minutos. Sí, pero como los incrementos tecnológicos son incrementales, nunca va a haber alguien que tenga el doble, triple capacidad que tú, pero sí que a lo mejor un 10% más. Eso va a producir que tú tengas un 10% más de recompensas de Bitcoin. Tampoco va a afectar mucho al tiempo, pero sí que vas a recibir bastantes más Bitcoins. Y durante sobre todo el tiempo hasta que se actualice, ¿no? la dificultad. Vale. Entonces, una cosa muy interesante de esto es que ha habido muchas críticas que dicen que las CPUs y las GPUs, las tarjetas gráficas, los hardwares de procesamiento gráfico que se utilizan para minar y verificar estas transacciones de Bitcoin, cada vez consumen más electricidad y que realmente estamos generando un impacto ecológico grande, ¿no? Porque sobre todo hay empresas mineras de Bitcoin donde la energía es muy barata. Y a veces donde la energía es muy barata es en Islandia, donde la energía es renovable, donde hay mucha geotermia, pero a veces también es en países un poco más con menos controles o donde hay más producción, donde la gasolina es muy barata, donde el petróleo es muy barato, con lo cual se mina Bitcoin a base de quemar combustibles fósiles que contaminan mucho y se generan estos Bitcoin, ¿cómo lo llaman a veces? Contaminados, ¿no? De alguna manera. Por eso también ahora hay certificaciones de Bitcoin o minería de Bitcoin hecha con energías renovables. Pero bueno,
Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Y eso, perdona, tiene algún efecto en el mercado? Que haya Bitcoin hecho. Hay algunas certificaciones, todavía no han tenido mucho efecto, pero bueno, hay digamos que en estos foros de debate, ¿no? Acerca de cómo debería seguir evolucionando Bitcoin y demás, pues bueno, pues hay estos debates. O sea, ¿se le puede olvidar algo como así como diamantes de sangre, diamantes no de sangre? Sí, eso es. Que en algún momento se pueda prohibir a aquellos que han sido minados de forma muy poco friendly para... Pero prohibir no lo puedes prohibir, ¿por quién lo prohíbe? Claro, entonces es que no entiendo bien lo que te aporta el tener un certificado de un Bitcoin. Bueno, que alguien quiera solo recibir esos. Vale. Alguien quiera, pero aquí nadie puede prohibir nada, porque nadie maneja Bitcoin. ¿Vale? Podría entonces, pues no te quito mucho tiempo, pero podría ser un germen para decir que a lo mejor los Bitcoins certificados puedan tener un mayor valor que los Bitcoins no certificados. ¿No? Pues hay empresas que lo que hacen es eso, certificar, porque dicen estos Bitcoins son limpios y van a recibir más. Van a tener más valor, pero bueno, pues ya son especulaciones. Simplemente por comentar que esto ha tenido mucho debate, y el debate que genera esto es el siguiente: ¿podemos hacer algún sistema parecido o similar al Proof of Work que permita también la seguridad de la red? Porque lo que permite, o el incentivo, o cómo se pensó el Proof of Work o la adivinación de estos algoritmos grandes, es darle seguridad a la red, que mucha gente tuviera el incentivo de participar verificando transacciones mediante una competición estadística para que no se lo llevara simplemente una persona. Entonces la idea que se hizo es, bueno, si lo hacemos de esta forma, de que no sea inmediato verificar las transacciones, se irán repartiendo entre diferentes personas de forma estadística, probabilística, a medida que vayan intentándolo, ¿no? Igual que lo de los números primos. Adivinar números primos hace que si estamos compitiendo, no siempre los adivine yo, ¿vale? Entonces hay competencia y hay incentivo por esta descentralización. Entonces, ahora se han propuesto otros mecanismos de descentralización y de verificación de transacciones que además son más eco-friendly. Entonces, uno de ellos es el Proof of Stake, ¿vale? La prueba de apuesta, o la prueba de que yo mantengo o que apuesto por la red. Entonces, el Proof of Stake se va a implantar sobre todo en Ethereum y ha sido sobre todo muy comentado en los foros de Ethereum, que ahora hablaremos, es otra criptomoneda. Y lo que plantea básicamente es, oye, si aquí el derecho para poder añadir bloques a la red, a la blockchain y recibir la recompensa en bitcoins, depende de que yo adivine un número muy largo, y para adivinar ese número muy largo necesito una capacidad de computación de fuerza bruta de unos mineros puestos en naves industriales que van a necesitar una refrigeración enorme. ¿Por qué en vez de hacer eso no hacemos lo siguiente? Que desperdicia mucha energía. El derecho para poder añadir nuevos bloques a la red y recibir la recompensa va a ser que tú te juegues o que tú apuestes un montón de bitcoins o un montón de ethers en este caso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir lo siguiente: imaginaos que yo tengo el 10% de los bitcoins del mundo. Pues yo digo, pues si yo apuesto por la red, yo me los juego todos a que no voy a hacer trampas y cuando llegue una transacción y la escuche, la voy a añadir. Y dice otro, oye, pues yo también quiero participar en eso. Yo tengo el 5% de los bitcoins del mundo, pues yo pongo el 5%. Entonces, lo que hace el staking o la apuesta es decir, voy a bloquear todos los bitcoins que yo tengo, los voy a dejar ahí. En el caso de que yo me invente un bitcoin o que me invente una línea y que diga una mentira, se eliminan o los pierdo, con lo cual el incentivo al final es que voy a decir la verdad. Y lo que hago es también, de alguna forma, también proteger la red, ¿no? Si mucha gente tiene muchos bitcoins, los estaquea, los pone ahí en garantía de que las transacciones que va a hacer son verdaderas, podemos obtener de nuevo una participación estadística, porque decimos, bueno, pues el que pone el 10% tiene el 10% de oportunidades de añadir nuevos bloques. El que pone el 3%, el 3%. El que pone el 1%, el 1%. De forma que el que se juegue... ¿Por qué? Te voy a preguntar, si yo tengo, por ejemplo, un Ether y lo quiero poner aquí, lo que me acabas de decir ahora mismo, lo que acabas de decir es que estadísticamente, si yo tengo un 0,001% de todos los Ether que existen, esa es la probabilidad que tengo de que me den a mí el reward. Exactamente. ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué va en función de lo que yo apuesto? Se ha definido así, es una propuesta que se ha hecho y que la gente ha dicho que es buena idea. Entonces sí que pasa que se lee mucho sobre... Porque tiene dos, digamos que soluciona los dos problemas. La de que tú no vas a mentir,
porque vas a apostar. Cuanto más te juegas, pues menos incentivos tienes para mentir. Efectivamente, menos incentivo tienes para mentir. Y la otra es que no vas a gastar energía. Vale. Es decir, que va por turnos dependiendo del dinero que tú hayas apostado. Y aquí la clave está en saber quién va a ganar. Al final es cuanto más tienes, más probabilidades tienes de ganar. Eso es. Es como un sorteo cada vez. Sí, sabiendo que tú tienes más papeletas. Eso es. ¿Cómo nos aseguramos de que el que tiene mucho no tiene la capacidad, no la incentivación, sino la capacidad de mentir? ¿Cómo esa double check que hacen los demás nos podemos asegurar de que yo tengo el 35%, que no existe, pero... Claro, porque todos chequean todas las transacciones. O sea, tenemos que tener en cuenta que las transacciones las escuchamos todos y todos sabemos lo que es verdad. Con independencia de que sea proof of work o que sea. Claro, efectivamente. Todos escuchamos todas las transacciones, lo que pasa es que solo uno tiene derecho a añadirlas y firmarlas y llevarse la recompensa. ¿Ha pasado alguna vez que alguien que ponga un stake importante lo haya perdido? Claro, muchísimas veces en redes de prueba, eso se ha probado mucho tecnológicamente. Pero entonces, ¿lo pruebas? O sea, para que se funcione todo este sistema y toda esta programación, porque al final todo esto no dejan de ser propuestas, protocolos que luego se configuran en ordenadores para todo esto que te he contado al final se configura y tú lo que tienes es una interfaz en una web donde tienes unas tablitas y tú ves que hay detrás testeo de que el protocolo tiene sentido. Vale, es así porque es un testeo, una prueba, un experimento. O hay redes que son copias de Bitcoin o de Ethereum, pero que solo utilizan 3 personas. Entonces, bueno, pues lo hacen para probar. Pero no se da el caso de que yo, que tengo, un 3%, lo pongo y coño, cuando lo he puesto digo, joder, que me he confundido, que no lo he hecho bien. Podría pasar también. Pero eso pasa con cierta frecuencia o ha pasado... No sé si tú sigues tú ten en cuenta que todo esto es open source y todo lo que se desarrolla para seguir esos protocolos es software de código abierto que está revisado por muchísima gente y se verifica que no está... Que está bien hecho. Entonces, normalmente cuando tienes un nodo verificador de Proof of Stake, lo que estás haciendo es correr en tus servidores un software que está verificado. Sí. O sea, que no hay margen de error, no es... ¡Ay, que me he confundido con una cosa! Si tú lo programas, a lo mejor sí, pero si normalmente está hecho con una comunidad y todo el mundo tiene el mismo software y demás... Porque verificar, entonces, no es más que, yo lo doy a la veía en YouTube, tener un ordenador, cuanto más potente sea mejor, descargarte un programita y dejarle que él haga lo que tenga que hacer. Eso es, exactamente. Así es. Vale, pues con todo esto vamos a hacer solo una última introducción a qué es Ethereum, porque es una cosa interesante para ver el salto que hay entre una blockchain y otra, y ya de ahí pasamos a otras cositas. Bitcoin, como sabéis, pues bueno, ha ido evolucionando mucho como reserva de valor, como moneda, pero no dejaba de ser una cosa muy primigenia y muy limitada en cuanto a funcionalidades, que es enviar dinero de una wallet a otra. Muy poderosa, porque ningún gobierno podía alterar el valor de Bitcoin, sino que esto es puro mercado. Entonces, Vitalik Buterin, ya hacia 2011, creo que fue, 2012, fue uno de los que propuso, ¿no?, la creación de la Fundación Ethereum y Ether. Entonces, aquí lo que hay es una cosa muy interesante, que es, ¿y si pudiéramos hacer más cosas, además de enviar moneda, ¿no?, además de modificar esta tabla Excel con una blockchain descentralizada? ¿Y si tuviéramos un ordenador descentralizado donde ejecutar programas? ¿Qué significa ejecutar programas de forma descentralizada? Me gusta siempre poner un ejemplo que yo hacía en los 90 como persona muy friki y aficionada a la ufología, a los ovnis, ¿vale? ¿Tú sabes lo que significa el proyecto SETI? El proyecto SETI era muy famoso en los años 90. Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿vale? Había un programa mundial de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿vale? No sé si te suena la película Contact de Judy Foster, sí, de los 90. Esa película sale Judy Foster como una astrónoma que lo que hace es analizar las señales del radiotelescopio de Arecibo, ¿vale?, que es uno de los más grandes que hay en Chile. Entonces, el problema que se encontraban en esta década es que el radiotelescopio escuchaba a diferentes frecuencias en diferentes puntos del cielo, iba rotando, iba analizando, iba escuchando señales, pero no había capacidad de procesar esa señal porque los ordenadores que había pues eran todavía muy limitados. Entonces, había diferentes propuestas de científicos de decir, oye, si hay alguna civilización extraterrestre, debería haber en esta frecuencia de onda, o debería emitir a lo mejor luz, o debería emitir señales de radio, en esta frecuencia, con esta potencia y demás, deberíamos hacer este algoritmo que procesara todas las señales y buscar este tipo de secuencias, o buscar este tipo de señales, o buscar este tipo de patrones, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que era imposible analizar todos los datos que llegaban de una forma organizada en esos ordenadores tan pequeños que había. Pero ya había llegado Internet. Entonces se inventó este proyecto. Y este proyecto lo que hacía era que cualquier persona que quisiera contribuir al SETI se bajaba un salvapantallas, una cosa que estaba muy de moda en los ordenadores de los 90. Entonces los salvapantallas, que era una cosa que se ponía en el fondo de la pantalla para que no se rompiera el monitor, lo que hacía es que corría por detrás cuando estaba ocioso, porque el salvapantallas precisamente salía cuando no se estaba utilizando el ordenador, corría por detrás un algoritmo, un software, que lo que hacía era procesar un paquetito de señales que te enviaba del radiotelescopio de Arecibo y buscaba a ver si había un extraterrestre que decía hola, ¿vale? Entonces, muchísimas miles de personas por todo el mundo procesando esas señales era una forma de computación distribuida. Computación en la nube es un concepto muy actual, ¿vale? Pero en esos tiempos era una cosa... Volvemos a hablar, ¿cómo se llama ese proyecto? SETI. SETI, vale. Que lo que hacía es, para ver si lo he entendido bien, cuando tú ponías tu ordenador en modo salvapantallas, aprovechaba la energía de tu ordenador, la capacidad de computación de tu ordenador para analizar señales. Vale. Y se las enviaba, si no había encontrado nada, se enviaba al SETI, pero decía, oye, que esto ya está examinado y no hay nada. Vale. Esto ya está examinado y no hay nada. Que esto ya está examinado y no hay nada. ¿Vale? Entonces hubo una señal que se sabe, si lo busques en la Wikipedia, la señal WOW, no me acuerdo qué año fue exactamente, pero bueno, se cree que es de una civilización extraterrestre y cuando se volvió a pasar el telescopio por ese lado ya no había nada. Porque claro, una señal puede ser en un momento dado y la señal se ha perdido, no se sabe. Pero bueno, fue interesante como una computación distribuida en la nube, pero no descentralizada. ¿Por qué? Porque era el SETI el que mandaba lo que había que hacer. En esto de la computación descentralizada, ahora cuando hay servidores, se sabe mucho esto de los servidores en la nube. Por ejemplo, todos nosotros utilizamos Google Spreadsheet o utilizamos Google Slides, al contrario que Microsoft Word. Lo que estamos utilizando es un programa que está instalado en los servidores de Google y entramos con una interfaz a través de nuestro navegador, pero no está en nuestro ordenador, se guarda en la nube y nuestros fotos se guardan en este iPhone, pero si mi iPhone se me cae al váter, no pasa nada, yo compro otro iPhone y la nube vuelve a meter todo lo que había en este iPhone. Pero estamos hablando de sistemas centralizados. Aquí son Apple, Google, etc. ¿Quiénes son los que custodian y en los que nosotros confiamos esta capacidad de computación y que hagan el backup? Pregunta muy importante. ¿Se te ha caído alguna vez el teléfono al váter? No se me ha caído. No se me ha caído. Vale. Y no sabía ese proyecto y al final lo que empezamos a ver es el peer-to-peer que tiene ya no 10 años como Airbnb o 14 como Couchsurfing, sino que tiene ya casi 30 años en temas de computacional, ¿no? Claro. Entonces, fijaos ahora muy interesante este símil que vamos a hacer. Bitcoin. Bitcoin es una especie de una criptomoneda que lo único que hacemos es tener descentralizadamente una tabla donde se dice cuánto dinero hay, cuántos bitcoins hay en un wallet. ¿De quién es ese wallet? De nadie, porque solo tenemos la llave, acordaos. Pero ahora Ethereum lo que propone es lo siguiente. ¿Y si tuviéramos...? Perdón. No es de nadie, pero digamos, vamos a definir que propiedad es igual a posesión. Luego, quien tenga la llave del wallet, vamos a suponer de forma mundana, podemos entender que es el dueño o el que tiene el derecho a la miel, a lo que existe dentro de la wallet. Sí, tiene la capacidad de enviar dinero de esa wallet a otra wallet. ¿Vale? Entonces, Ethereum lo que plantea es, ¿y si tuviéramos un ordenador, ellos lo llaman máquina virtual, Ethereum Virtual Machine, donde pudiéramos ejecutar transacciones en vez de en un ordenador, en la nube? Y que esas transacciones y el resultado de esas transacciones se guardaran y se almacenaran. ¿Vale? Pues esto de alguna manera es Ethereum. ¿Vale? Ethereum vamos a definirlo como un ordenador distribuido en todo el mundo, que no controla a nadie, que tiene una serie de lenguaje de programación para comunicarte con él, que es Solidity, que tiene una capacidad limitada, pero una capacidad de hacer transacciones y de guardarlas. ¿Vale? Con lo cual, yo ahora tengo la opción de hacer operaciones en mi ordenador y guardarlo en un backup y subirlo a Dropbox y confiar en Dropbox. O tengo la capacidad quizás de decir, voy a ver qué se puede hacer con Ethereum. Con Ethereum puedo crear un pequeño programita que me permita hacer esta funcionalidad y guardo el resultado en una imagen. Por ejemplo, le puedo decir que me pinte
que esté recopilando los últimos datos no sé, las últimas fotos que yo me he hecho cada cumpleaños y que me las agrupe en una foto mosaico y que me las suba a IPFS. ¿Qué es IPFS? Esto es otra cosa nueva. IPFS es el Interplanetary File System. ¿Y qué es eso? Pues tú sabes lo que es Dropbox, ¿no? Tú sabes lo que es Google Drive, tú sabes lo que es iCloud. Pero ¿en quién confías? De nuevo, en una empresa centralizada, en Apple, en Google, en Microsoft. Pues imagínate que en vez de confiar en esto, yo no confío en nadie. Yo confío en Filecoin. Filecoin surgió hace unos años como la idea de cómo podríamos guardar archivos de datos de forma descentralizada en la nube. Pues esto es Filecoin. Filecoin es un pequeño programa que la gente se instala en su ordenador y la forma de minar nuevas monedas es donar una parte de mi ordenador para que se guarden archivos encriptados. Pero voy a guardar porno de otros, no se sabe porque está encriptado y tú no vas a saber lo que guardas. ¿Y qué incentivo tendría yo para guardar? A mí me dan Filecoins. ¿Esto lo mencionas, tío, también dentro de Ethereum porque se te ha ido un poco por la rama o porque tiene que ver algo con Ethereum? Estoy un poco... Porque al principio sí tiene que ver con Ethereum. Claro, lo que estoy empezando a deciros es, están empezando a salir, o ya han empezado a salir desde hace tiempo, blockchains y tokens. Bueno, una de las cosas que permite hacer Ethereum es que sobre su protocolo, sobre su red, se pueden crear otros protocolos para hacer otras cosas. ¿Eso no lo permite Bitcoin? Eso no lo permite Bitcoin. Porque como Ethereum es una máquina virtual, yo puedo programar protocolos sobre ella y me puedo inventar programas que hacen cosas, ¿vale? Y el resultado se guarda sobre la cadena de Ethereum, sobre la red de Ethereum. Entonces, esos protocolos pagan en Ethers, ¿vale? En Ethereum, una cosa muy importante que antes hemos dicho en Bitcoin, cuando tú envías una transacción de un wallet a otro, pagas una pequeña comisión. Esa pequeña comisión también se la llevan los mineros verificadores, de forma que los mineros verificadores tendrían, además del incentivo de añadir los bloques, la comisión que le da el que emite la transacción. Bueno, pues en Ethereum la moneda es el Ether. Perdón, ese tema, ¿me puedes contar un poquito a nuestro público? ¿Cuál es esa comisión? Porque ya eso que hemos escuchado siempre, que es un pago peer-to-peer, instantáneo, descentralizado, gratis, ya no es gratis. Ya no es gratis, no es gratis. Tú ten en cuenta que Bitcoin tiene un número de transacciones que se pueden hacer por segundo, por minuto, por hora, máximo. Efectivamente, los mineros reciben comisiones. Entonces, si tú quieres hacer una transacción de forma más rápida en Bitcoin, porque hay mucha congestión de la red, tendrás que pagar más comisiones, lo cual este es otro de los incentivos. En Ethereum también se pagan comisiones, se llama gas, el famoso gas, que depende de la congestión de la red, se paga más o menos. ¿Qué se llama gas, tío? Bueno, es como la gasolina, ¿no? Es como un símil de la gasolina, está alta, está baja, ¿no? Depende de la congestión de la red. Entonces, que generalmente es muy caro de por sí, ¿no? No, antes era muy barato, pero a medida que se ha ido utilizando más, como Ethereum pues tiene unas limitaciones de uso, porque no sé... Bueno, sí se pensó que se iba a utilizar mucho, pero al utilizarse mucho, ha habido veces que una transacción, enviar dinero de una persona a otra, vale $200. Al cambio que está el Ether, ¿no? Que ha llegado a $4.000 y pico. Entonces, pues los protocolos que están construidos sobre Ethereum, que hay que pagar también comisiones, con lo cual al final interactuar con todo este ecosistema, pues tienes una serie de comisiones. Bueno, con esto lo que quería introducir es que cuando sale Ethereum, se abre la puerta a esta computación distribuida, ¿no? Y esta posibilidad de creación de ecosistemas y de tokens, ¿no? Que empiezan a salir, las ICO, las famosas ICO, que surgen en 2017, ¿no? Que empiezan a plantear hacer cosas sobre la red de Ethereum, porque dicen, ya que Ethereum es una máquina virtual, hagamos cosas. IPFS, Interplanetary File System, es uno de estos proyectos que sale sobre Ethereum. Una cosa que mola mucho, que me ha encantado el ejemplo que has puesto antes de utilizar la sala de pantallas, es, ¿te acuerdas, por ejemplo, Martin Balsasky creó Phone? Que Phone es cómo compartir el wifi que te sobra, ¿no? Y a partir de esa idea, bueno, o antes también, hay un montón de ideas. O sea, esto es lo que nos está indicando, y pues lo que pone hipercachón desde el mundo cripto, no es porque Bitcoin valga más o valga menos, nos está indicando un patrón de conducta del ser humano que podemos ahora empezar a poner en valor recursos que nunca antes hemos podido de forma ágil, ¿no? Eso es. Y eso es lo que se está viendo con muchos protocolos al final. Exactamente. Déjame seguir un poquito el guión que tenía por aquí, sí, claro. porque voy a empezar con un tema que no sé si me he dejado algo
Yo creo que no. Que ha apañado a nuestro Gonzalo que se prepara hasta su guión y todo para venir a explicarnos. Vamos a empezar un poco ya a hablar de, bueno, las ACOs que surgen en 2017. Surge también como un fenómeno de boom donde empiezan a valer otros tokens, otras altcoins que se empiezan a llamar, algunas hechas sobre Ethereum y otras hechas sobre otras blockchains que se inventan. Que altcoin es todo lo que no sea... Sí, Ethereum y Bitcoin, ¿no? Que serían como las más importantes, las que tienen mayor capitalización. Para ver la capitalización, al final, igual que en la bolsa, es un término que viene del mundo de la bolsa, es cuántos bitcoins hay en circulación y cuánto valen en dólares todos los bitcoins o todos los tokens de una red, ¿no? Todos los ethers de la red Ethereum, todos los kits, ¿no? Entonces empiezan a salir tokens que implementan el protocolo de Ethereum y que quieren hacer cosas sobre la red de Ethereum, sobre esta máquina virtual, y luego también existen otros proyectos de otras blockchains, porque dicen, bueno, la blockchain de Ethereum está muy bien, pero a mí me gustaría que fuera más rápida o que fuera más segura o que tuviera menos gas, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a haber otras conceptualizaciones de blockchains para hacer otras cosas. Y entonces en 2017 hay como un boom de muchos proyectos que quieren surgir, donde hay mucha especulación también, y donde algunos proyectos han muerto y otros han persistido, ¿no? Porque tenían ideas muy buenas. Pero es verdad que hasta que, sobre todo yo creo que ha sido en 2020, cuando se ha empezado a tangibilizar realmente la capacidad que tiene todo esto de hacer cosas. Y ha sido posible porque se han desarrollado ya protocolos, ¿vale? Bien programados y que hacen cosas muy interesantes, y además ha empezado a tener uso, ¿vale? Ha empezado a usarse de forma más o menos importante y algunas veces de forma masiva para hacer cosas. Entonces, uno de los primeros proyectos que surgió sobre la red de Ethereum, que te acordarás mejor en 2018 creo que fueron los CryptoKitties. No sé si te suena, no sé si te suena. Simplemente los CryptoKitties era un concepto primigenio que empezaba a explorar las posibilidades de la blockchain, de los NFTs, ¿vale? Y de Ethereum, ¿vale? Entonces, los CryptoKitties era una especie de juego donde tú podías mintear es como crear, ¿vale? Crear gatitos como mascotas, una especie de tamagotchis con una serie de atributos. Entonces, se había desplegado un programa sobre la red de Ethereum que se llama el programa de los CryptoKitties, ¿vale? Entonces el protocolo de CryptoKitties paga una comisión por desplegar en la máquina virtual, igual que tú en tu ordenador tienes varios programas, ¿no? Tú puedes abrir el Windows, puedes abrir el Word, puedes abrir un juego, pues sobre Ethereum hay desplegados programas instalados. Entonces uno de los programas instalados es CryptoKitties. ¿Y qué hace CryptoKitties? Bueno, pues CryptoKitties hace que si tú le envías dinero con la función mintear al protocolo, el protocolo te devuelve una carta de un gatito, ¿vale? Bueno, realmente no te devuelve una carta del gatito, te devuelve una serie de datos, pero hay una web que interpreta esos datos y dice, estos datos yo los dibujo de esta manera, ¿vale? Entonces esos datos en realidad son un gatito con una serie de atributos. Entonces los gatitos, dependiendo de su rareza, los puedes mezclarlos entre otros, tienen descendencia y demás, y estos gatitos pues empiezan a tener un valor dependiendo de lo raros que sean, pues gatos blancos hay muchos, pero gatos morados hay menos y valen más, y la gente se empieza a cambiar estas cartas, empieza a ver especulación. Entonces, bueno, pues NFTs. Empieza a ver este concepto de NFTs, de cartas únicas, tokens. Por ejemplo, para explicar muy rápidamente lo que es un NFT versus un no NFT, Bitcoin es una moneda y no es un NFT porque a ti te da igual tener un Bitcoin que otro, porque cualquier Bitcoin de la red vale lo mismo y sirve para lo mismo, aunque sean diferentes. En cambio, un NFT, cada uno de ellos no es intercambiable entre otros. Si yo tengo uno, es un cuadro de Miró, aunque sea de la misma serie. Es una commodity. Es único. Es único, es una cosa que es única y que cuando yo la envío de un sitio a otro desaparece de mi wallet, de Ethereum, y aparece en el tuyo. Y aunque te encuentres otro gatito, no es igual que será similar, pero no es igual, es único. Gatitos u otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces los CryptoKitties es un ejemplo paradigmático de cómo se puede utilizar Ethereum como un protocolo, como un programa desplegable sobre esta máquina virtual, sobre este ordenador distribuido en el mundo, ¿vale? Y cómo la gente puede interactuar con él, creando nuevos gatos, mezclándolos, teniendo más, y entonces, digamos que cumpliendo las reglas del protocolo y cumpliendo las reglas de Ethereum por debajo, pues se inventa esto y empieza a utilizarse. Y lo que te dice sobre todo, más que sean los gatos interesantes o no, que se puede hacer más cosas. Eso, ese es un caso de uso. Vale.
Pues ahora avanzamos un poquito en el tiempo hasta 2020, que es el nacimiento de cuando empieza ya la chicha de todo este mundo y de este último boom de cosas que la verdad que han sido realmente impactantes en el mundo cripto. Es el nacimiento del DeFi, ¿vale? Que es un concepto que lo habéis escuchado quizá, y que es muy poderoso, sobre todo porque ha sido capaz de implementarse y sobre todo porque se está usando y mueve mucho dinero. ¿Qué es el concepto DeFi? El concepto DeFi es el concepto de Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, simplemente un concepto, igual que FinTech es el concepto de finanzas y tecnología, pues simplemente un concepto. ¿Y qué permite hacer este concepto o qué se engloba dentro de este concepto? Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es descentralización y que es una moneda descentralizada frente a una moneda centralizada por un gobierno, y ya hemos hablado de lo que es, por ejemplo, el guardar archivos de forma centralizada, Dropbox, porque es Dropbox quien es el custodio de mis archivos, de mis imágenes, y tiene varios servidores por todo el mundo, pero es él el responsable de ello, o Interplanetary File System, que es un sistema descentralizado, un protocolo, donde yo puedo guardar si me da la gana y no tengo que pedirle permiso a nadie, puedo guardar de imágenes de otros, puedo recibir monedas o puedo quitarme. Es una cosa que funciona si la gente lo usa, pero es permissionless. No hay que pedir permiso, está desplegado sobre Ethereum y ahí se utiliza. Bueno, pues el concepto de Decentralized Finance, quizá el mayor estandarte y el primero que pegó fuerte con todo esto fue Uniswap. Uniswap es un protocolo. Para entender Uniswap, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Tú imagínate todos los negocios que tiene un banco. Un banco tiene un montón de negocios y es muy lucrativo, pero necesita la licencia de un país para poder operar. Entonces, un banco tiene desde servicios muy sencillitos, como podría ser el cambio de moneda, que quizás es lo más, ¿no? Yo voy con dólares a un banco y me dan euros, o voy con euros y me dan dólares. ¿Y qué gana el banco? Pues una comisión que me cobran. Pues el 3%, el 5%, el 1%. Y yo me voy al banco que me guste más, o que me cobre menos comisión y demás. ¿Qué más servicios tiene un banco? Pues un banco tiene la venta de hipotecas, ¿no? Por ejemplo, es decir, un crédito, más fácil todavía, ¿no? Me dan un préstamo y yo le puedo dar una garantía o no. Por ejemplo, yo le digo, oye, mira, me da un préstamo. ¿De cuánto? ¿Mucho o poco? Si es poco, a lo mejor no me pide garantía, pero me pide un interés muy alto. Me conoce, tal, bueno, parece de fiar. Me pide un 7%, un 10% de interés. Pero si le pido mucho, me dice, tanto, dame una garantía. Digo, es que yo lo voy a hacer para comprarme una casa. Ah, bueno, pues si es para una casa, vamos a hacer una cosa, cómpratela, y yo te doy el dinero sobre la casa, pero si no me pagas, yo me quedo con la casa, ¿no? Eso es una hipoteca. Vale. ¿Qué más cosas tiene un banco de servicios? Seguros, ¿no? Pues dice, oye, mira, yo voy a pagar una prima, que son 200 euros al año, y si me muero, pues le das 80.000 euros a mi familia, ¿no? O, oye, te voy a pagar 200 euros al año y me pasa algo con el coche, me pagas la reparación. O te voy a pagar 300 euros al año y si le pasa algo a mi casa, me pagas, ¿no? Es otro negocio. O también tiene el negocio de, ¿qué más? Bueno, opciones financieras, derivados, bolsa, ¿no? También tiene como diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acciones de Apple y creo que las acciones de Apple van a bajar, pero no me quiero deshacer las acciones de Apple porque me dan dividendo. Pero lo que hago es que me pongo de cobertura en un futuro. Un futuro simplemente es un corto, una opción. Es decir, bueno, pues me pongo en el índice Nasdaq o lo que sea, me pongo en corto, y gano dinero si baja, entonces compenso el riesgo que tengo con Apple, pero me sigo quedando con el dividendo. Bueno, existen como muchos productos financieros, algunos más sofisticados que otros, y algunos seguramente pues ni siquiera habéis escuchado hablar porque estáis o no estáis metidos en el mundo financiero. Bien. Bueno, pues Uniswap lo que plantea es algo así como, vaya, los servicios financieros, joder, lo hacen los bancos, ¿no? ¿Qué rollo? Yo bueno, sí, podría comprar acciones del banco, pero claro, el banco ya ha crecido mucho y demás, pero me llevaré un poco los dividendos o las ganancias, o la parte de las ganancias que los directivos decidan que van a repartir entre los accionistas. Pero que yo lo que quiero, joder, es abrir una casa de cambio de moneda. Pero que para eso necesito una licencia y no sé si me van a dejar en el aeropuerto hacerlo. Y además, es que no me apetece tampoco trabajar. Yo me gustaría, joder, es que he visto un aeropuerto en Madrid-Barajas. Cada vez que voy, está todo el mundo cambiando euros y dólares. Y sería la hostia, ¿no? Poder cambiar un poco ahí de euros y dólares. Oye, Chema, ¿por qué no vamos al aeropuerto? Y yo tengo 1.000 euros en billetes y 1.000 dólares. Voy a ir al aeropuerto y le voy a decir a la casa de cambio, oye, mira, te voy a dejar aquí 1.000 euros y 1.000 dólares, ¿vale? Yo sé que tú cambias muchos todos los días.
utiliza los míos de vez en cuando, y tú que cobras un 5% de comisión, me dices, estás forrando, cabrón, pues ve cambiando de los míos y me vas haciendo un montoncito de lo que me toque a mí. Tú lo vas calculando, lo vas haciendo, pues si se cambian 100.000, pues utiliza un poco de los míos, y yo qué sé, un 30% al mes me sacaré, ¿no? Porque cambias un montón. Porque en vez de cobrar el 5% con los tuyos, voy a cobrar un poquito menos. ¿O que gana la casa de cambio? Bueno, yo quiero intentar llegar a un acuerdo con la casa de cambio y ya vengo yo una vez al mes y cojo lo que he ganado, ¿vale? ¿Te parece? Y entonces la casa de cambio obviamente dirá, tú estás tonto, tío. Yo tengo aquí una licencia, he conseguido tener esta empresa y esto es monopolio mío y aquí no voy a permitir que nadie participe de mi negocio. Mi negocio centralizado. Porque yo soy una empresa que te doy el servicio y ¿qué quieres? ¿Entrar en mi negocio? Mi negocio tiene unas barreras de entrada que son propiedad mía. ¿Vale? Tú no vas a entrar en mi negocio es mío. Venga, hombre, venga, déjame entrar, que no los uso para nada. Déjamelos, ¿qué te cuesta a ti? Y mi amigo también, por fin. Y escucha, y en vez de venir nosotros, nos lo envías a casa, a las ganancias. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que descentralicemos este negocio? ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo pueda participar del negocio que yo tengo? Sí, quiero eso. Quiero descentralizar los servicios financieros. Pues esto es lo que hizo Uniswap. Uniswap dijo, ahora mismo hay una empresa en el mundo, o varias empresas en el mundo, que se están llevando todo el monopolio del intercambio de criptomonedas, que se llaman Coinbase, se llaman Binance, se están forrando. Han salido ahora a cotizar en el Nasdaq, están ganando billions. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien quiere cambiar Ether por Bitcoin o Cardano por Polkadot o lo que sea, cobran hasta un 5% de comisión. Cuanto más famoso sea el mundo cripto, que yo creo que lo va a ser, o que lo está siendo, más transacciones van a hacer, y un 5% de todas las transacciones, eso es una barbaridad. Pero claro, como ellos tienen licencia, está centralizado y gana el dinero una empresa, que es Coinbase, la empresa centralizada. Pues va a Uniswap, ¿vale? Volvemos a Uniswap, este protocolo, y dice, yo voy a hacer una cosa, yo voy a crear un protocolo sobre Ethereum con una serie de reglas donde todo el mundo pueda participar. Voy a hacer del negocio del cambio de moneda la descentralización. Y este fue el primer DEX de la historia. DEX es las siglas de Decentralized Exchange. La primera vez que se descentralizó. Bueno, hubo experimentos previos. De hecho, el CoinFree de Alberto Toribio era un intento de descentralización del intercambio de bitcoins. ¿Vale? Una cosa increíble en 2013. Increíble. Bueno, perdón, un punto rápido. Puede venir los de Swap, que tú, de hecho, Uniswap, perdona, estás hablando de swaps. Los de Uniswap, que tú decías que le van a dar el premio Nobel de Economía, ¿puede ser así? Bueno, sí, no significa nada. A mí me parece que debería ser. Es la leche, pero bueno. Una cosa es que vengan los de Uniswap y digan, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y otra cosa es que su negocio tenga el engagement y el tirón que hace falta. ¿Cómo se hace para que la gente lo use? Que al final es la madre del dinero. Y la pregunta es, ¿se está usando Uniswap? Eso sí. Vamos a hacer una cosa. Antes de responder a la pregunta si se está usando y compararlo con otras cosas, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Entonces, pero responde también cuando puedas mi pregunta. Por supuesto. No, si es que esto viene después, pero antes necesitamos entender otros conceptos. Entonces, Uniswap plantea esto, dice, yo voy a hacer un protocolo, lo voy a programar, esto es código libre, porque todo lo que hay en Ethereum es código libre, open source, que se puede ver perfectamente lo que se despliega. Dice, yo he programado esto. Es un sistema que está puesto en este ordenador descentralizado. Lo recordamos, en Ethereum la gente tiene wallets con dinero que no utiliza y que puede comprar CryptoKitties o enviárselo a otras personas. Pero, ¿y si ahora pudiera, con el dinero que tiene parado en su cuenta, lo pudiera poner en Uniswap y decir, oye, si alguien quiere... Yo tengo Ethers y Bitcoins. Bitcoins son sobre la red de Bitcoin, pero hay una manera de tener Bitcoin sobre la red de Ethereum. Ya iremos a eso se puede investigar, no es un concepto ahora para pararse. Pues yo tengo Bitcoins y tengo Ethers sobre la red de Ethereum, los tengo parados, porque yo esto confío a 10 años vista. Los voy a tener parados. Pero confío en el protocolo de Uniswap, lo he visto y parece que está bien programado, parece que no me van a robar nadie porque no se puede robar. Las únicas funciones que hay en Uniswap es dejar y comisionar y demás. Entonces, ¿y si lo dejo en Uniswap?
Y la gente que quiera cambiar moneda, en vez de ir a Coinbase y pagar un 5%, paga un 0,3, que es la configuración que tiene Uniswap. 0,3 de comisión. Brutal. Vale, pues lo voy a dejar aquí a ver si me da algún tipo de rentabilidad. Y el primer mes a lo mejor nadie operó. Y el segundo mes operó gente. Y como éramos 3 o 4 los que habíamos puesto dinero, coño, pues me dado el 0,3 de comisión de las operaciones que ha habido. No ha habido mucho, 3.000 eurillos. El 0,3, pues lo que sea, ¿no? 9 euros, va, pues lo repartimos 3 euros, te tengo como café. Hostia, que esto lo está empezando a utilizar mucha gente. ¿Cuánto ha habido de transacciones este mes? 1 millón. Hostia, ¿y cuántos hemos puesto dinero? 1.000. ¿Cuánto nos llevamos? Pues 10.000 euros entre todos. ¡Wow, tío! Esto está empezando a ser rentable. A ver. Y el mes siguiente, 200 billions. ¿Cuál es el volumen de operación del IBEX? 10 veces menos. ¿Me estás diciendo que Uniswap mueve 10 veces más dinero que el ¿Con un año y IBEX medio de vida? al día? Sí. ¿Me estás diciendo que Uniswap mueve millones de euros en comisiones al día? Sí. ¿Me estás diciendo que cualquier persona del mundo puede poner dinero y generar comisiones? Sí. ¿Me estás diciendo que no solo hay Ether y Bitcoin, sino que hay miles de criptomonedas y la gente está obteniendo rentabilidades del 1, 2, 3, 4% Diarios. sobre esas criptomonedas? Compound, además. Sí. ¿Me estás diciendo que la gente se ha hecho rica y ha multiplicado por 1.000 su capital por haber sido de los primeros que han utilizado Uniswap? Sí. Pero espérate, que yo las comisiones las tengo sobre Ethereum. Y yo empecé a utilizar Uniswap cuando valía $80. Y Uniswap ahora, y Ethereum vale ahora 4.000. Es decir, que he ganado cada Ether, lo he multiplicado por 25, y además sobre ese por 25 he ganado un por 100 más. ¿Me estás diciendo que ha habido gente que ha hecho un por 10.000 y un por 100.000 de su dinero con Uniswap? Sí. ¿Me estás diciendo que es la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad? Sí. ¿Me estás diciendo que es la mayor creación de billonarios de la historia de la humanidad en menos tiempo? Sí. Esto es lo que empezó con Uniswap. Y esto es solo el negocio más simple que hay en la banca, que es el intercambio de moneda. Pregunta aquí, no te quiero interrumpir. Sí. Pregunta aquí. Cuando vamos a utilizar el protocolo de Uniswap, físicamente, ¿qué quiere decir? ¿Que mis bitcoins los pongo y me fío de la custodia que van a hacer ellos de mis bitcoins y espero a ver cómo la gente los use al final del mes? No te fías de ellos, porque Uniswap no te fías, claro, no es nadie. Uniswap no es nadie. No, claro, Uniswap es un programa. No te fías de nadie porque es descentralizado. That's the point de todo. Lo que quiero decir es que te fías de que ese protocolo está bien programado. Exacto. ¿no? Sí. Porque sí tienes que hacer un traspaso de posesión. Correcto. De la posesión, no, de la posesión. De la posesión. Correcto. Y ahí está tu riesgo. Pero puedes quitarlo en cualquier momento. Pero tu riesgo está en creerte que esa custodia se va a hacer de forma correcta. Ha habido copias de Uniswap hechas por hackers maliciosos que estaban configuradas para robarles el dinero. Hay mucho riesgo en todo esto. Interesante. Pero Uniswap ha conseguido generar un protocolo en el que mucha gente confía, que mucha gente utiliza y que tiene ahora mismo guardado cuando tú dejas el dinero dentro de Uniswap en un par, es decir, normalmente se ponen pares de monedas. Eso se llaman pools de liquidez. Es como si tuviéramos piscinas donde decimos, aquí dejamos los euros, aquí dejamos los dólares. Y la gente va cambiando y va dejando una comisión. Y la comisión luego nos la repartimos entre los que hemos puesto de forma proporcional. Vale, pues en esos pools de liquidez están custodiados totalmente por Uniswap y ahí se dejan. Tú puedes en cualquier momento interactuar, es permissionless, no tienes que dar permiso a nadie, firmas la transacción, pagas tu gas, recibes las comisiones y haces lo que quieras. Otro día estaría guay, tío, que viésemos, bueno, eso se cuenta mucho en internet, quizá a ti no te merezca la pena hacer eso, pero que hagamos transacciones para probar estas cosas que estamos haciendo. Yo te digo que es muy importante que tú puedes entender esto conceptualmente ahora, pero hay que probarlo para ver lo que yo te acabo de contar, para que tú lo veas. Esto no puede ser. Esto no, lo que me acaba de decir Gonzalo es imposible que exista. ¿Cómo puede ser que yo no lo conozca? ¿Y cómo puede ser sea tan potente? Que sea tan potente y que sea la mayor disrupción financiera que ha habido en la historia? Desde este tiempo. En año y medio. En año y medio. Pero es que lo mejor de todo, espérate, el código de Uniswap es libre. Cualquiera lo puede copiar. ¿Lo han copiado? Sí. ¿Con éxito? Sí. ¿Lo han mejorado? Sí. Porque es libre. La innovación no es nada. Nadie, el código fuente lo utiliza todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que, como ya os he dicho antes, hay otros blockchains. Entonces ahora hay Uniswaps que le hacen la competencia a Uniswaps legítimos
y también beneficiosos para sus Por supuesto, usuarios. porque han puesto la comisión más baja. O han puesto las sanciones más ¿Y bajas. entonces cómo pelea Uniswap eso? Pues bueno, cada uno tiene sus propias estrategias. Entonces, lo que pasa es que la innovación en esto ocurre de forma exponencial. Porque como Eso yo pensamos. ahora mismo veo un swap programado y lo copio y pongo la comisión al 0,2 y lo pongo al 0,1. Entonces sale SushiSwap y luego sale 1inch y luego sale millones de protocolos. Pero no solo sobre Ethereum. Ethereum es una blockchain. Claro. Hemos hablado de que existen otras blockchains con diferentes configuraciones. Solana, Cardano, Avalanche. Me quiero ir a casa de Mono y Polygon. ponerme a ejecutar cosas, tío. Claro. Polygon, Optimism, Arbitrum y todas estos blockchains tienen sus propios Uniswaps. No solo uno, varios. ¿Vale? Entonces, hay una forma de mirar la evolución de las blockchains, que es cuántos usuarios tienen wallet, Transacciones. cuántas transacciones hay, cuánta gente utiliza sus DEX, sus Decentralized Exchange, cuánto dinero hay depositado en cada blockchain, qué comisiones dan, etcétera, etcétera. Al final, que haya tantos va a perjudicar la rentabilidad que tú vayas a obtener por tu dinero depositado, porque al haber muchos hay menos transacciones en cada uno de ellos. Eso es, exactamente. Por eso hay una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Que es, perdí Bitcoin toda esta subida que hubo, perdí la opción de hacerme millonario, qué pena. Joder, me tenía que haber metido en Bitcoin. Pero luego hubo la oportunidad de Ethereum. Y Ethereum también te puedes haber hecho millonario. Joder, me he perdido también. Eso. Luego la de las otras blockchains, que a lo mejor ha sido menos, pero también te puedes haber hecho millonario. Bueno, pero luego hubo otra que es haber utilizado Uniswap y los pools de liquidez desde el principio. Que ya tiene el upside de Es la Ethereum hostia. a la vez de Uniswap. Cada vez que tiene dos es la hostia. Y lo peor de todo es que ha habido otras blockchains donde también ha ocurrido esto, este por 100, este por 1000. Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, ha habido otras blockchains y con sus propios DEX, Trader Joe, SushiSwap, ha habido Radium, ha habido muchos. Entonces, la pregunta es, ¿surgirán nuevas oportunidades como esta, de no riesgos tan fáciles? Me ha pasado 11 veces, es poco probable que no pase una... Seguramente hay mucha gente ahora utilizándolos. Entonces, digamos que desde 2020 hasta el año pasado... Paréntesis, boom, boom. spam. Por eso, si estás viendo esto y tienes dinero ahorrado, es interesante que le dediques muchísimo tiempo a estudiar dónde invertir o que te reúnas o te juntes, como diríamos en Jerez, de gente que sí lo está haciendo para que te puedas aprovechar cuando estas eventualidades ocurran, si es que ocurren, de ese super upside que son brutales. A lo mejor hay algo llamado criptoplaza inversión que te puede interesar. Vale, pues por no ahora detenerme mucho, ya que el mundo DeFi es muy amplio y para que os hagáis una idea, yo llevo años detrás de esto, pero simplemente estar al día del mundo DeFi te puede llevar fácilmente 10 horas al día. Yo llevo 6 meses durante 10 horas al día intentando entender todo lo que hay. Métricas, tokenomics, muchísimas cosas, ¿no? Lo que hay por detrás, la gente que lo usa, los fenómenos que está ocurriendo. Esto es alucinante. Vale, pero solo por poner unas pinceladas de las posibilidades que hay aquí detrás. Hemos dicho que el mundo del cambio de moneda, el DEX, el exchange, es un negocio del banco, pero hay muchos negocios del banco. Luego, El negocio imagínate lo que puede es ser. el crédito, ¿no? El crédito, las hipotecas. Entonces, Aave, que es uno de los protocolos más antiguos del lending, fue uno de los primeros que exploró la posibilidad de los préstamos de criptomonedas. Y dirías, ¿y para qué quiero un préstamo de criptomonedas? Tú imagínate que eres una persona que invirtió en Bitcoin hace ya muchos años, y tienes muchos Bitcoins, ¿vale? Pero tú quieres seguir teniéndolos, claro. No quieres canjearlos, Eso es. quieres tener rendimientos. Pues Aave lo que te permite es, yo deposito mis Bitcoin, deposito un Bitcoin, y Aave, al igual que cuando tú pones en garantía tu hipoteca, no te va a dar el 100% del valor de la casa, te va a dar a lo mejor el 60%, pues si la casa baja, ¿no? En el caso de que tú no pagues, la pueda vender y recuperar todo el dinero que te dejó. Aave lo que te dice es, bueno, déjame tu Bitcoin, ¿y cuánto vale el Bitcoin? 50.000, bueno, yo te voy a dar 30.000, y te los puedo dar en Bitcoins, o te los puedo dar en USDs, o te los puedo dar en Tethers, o te los puedo dar en una criptomoneda estable, te los puedo dar en lo que quieras. Y tú me vas pagando cada mes. Bueno, es que me vas pagando, es que está programado en el protocolo que te lo cuento de tu cartera, y si no tienes, me quedo con lo que me pusiste. Porque todo está programado. ¿Tú me vas pagando cómo? No, el protocolo lo configuras. No cómo lo ejecuto, digo, ¿con qué te estoy pagando? Con lo que tú configures. O sea, hemos dicho, con por Ethereum, ejemplo, o con Bitcoins, o con Entonces, si la moneda baja, ahí me puedes dar por saco. ¿Dónde te puedo dar? Claro.
puede que baje. Sobre todo si lo he puesto en fiat, que te pagan fiat. Imagínate que hay unas monedas estables que lo que hacen es representar el valor del euro y del dólar. Esto no hemos hablado, pero bueno, ya investigaremos sobre ello. Las stablecoins. Las stablecoins más famosas son USDC y USDT y UST, de la cadena Terra, de USDT el Tether y USDC. Entonces, estas monedas, lo que te permite, por ejemplo, a una persona que tenga bitcoins, dice, oye, yo tengo un bitcoin, que son $50.000, voy a pedir un préstamo de 25.000. Es decir, creo que no va a bajar a la mitad, bueno, voy a pedir 20.000, que no va a bajar a 20.000. Tú puedes elegir hasta cuándo. Eso El es. máximo no lo puedes elegir tú, pero tú puedes, a partir del máximo puedes elegir menos. Eso es. Entonces, que me den 20.000 USDTs y yo con 20.000 USDTs vivo este año. Como a largo plazo creo que el bitcoin va a valer más, cuando el bitcoin valga 100.000, ¿vale? Cuando valga 100.000, lo que voy a hacer es que voy a pedir más o voy a simplemente devolverte el dinero que te debo y pero tengo upside, pero tengo el bitcoin. Pero me recupero mi bitcoin que vale 100.000. Entonces he vivido con estos 20.000 que me han dejado. Pero si no lo has liquidado, porque apuestas por esa manera. Entonces, bueno, todos estos protocolos lo que permiten es que unas personas pidan dinero, pero ¿quién te lo deja? No te lo deja Aave. Igual que en Uniswap no te cambia las monedas. Son otras personas que dicen, oye, yo quiero rentabilidad para mi bitcoin, lo voy a depositar aquí. Esto sería un poco, a mí, es ser el banco. Una cosa que me pareció, me dijo, tengo que estar ya aquí en este sector, hablando con Jesús, tío, mediados finales de 2021, me decía que se querían cambiar de oficina, tal y cual. Pues mira, pues, no sé yo qué estaba diciendo, que ahora iba yo a ver a un establecimiento que gestionamos, que es el Paz de Abercrombie, que es algo muy potente, muy señorial, muy bien ubicado y una renta que no es baja, ¿vale? Entonces me dice Jesús, tío, ¿y lo venden? Y le digo dos cosas. Uno, no lo venden. Dos, Jesús, eso es muy caro, o sea, son muchos millones de euros para comprar ese palacete. Digo, qué fuerte te veo. Y me dice, no, tío, es que... Entonces me empezó a hablar de tema y dice, con un sistema que tenemos ahora tal y cual, no tendríamos ni que ponerlo porque utilizaríamos los bitcoins que tenemos, tal, se pagaría solo encima de la misma. Y le digo, ostras, aluciné, me lo he explicado, pero es un poco el concepto de lo que tú me estás contando aquí. Claro, yo te estoy empezando a enseñar la punta del iceberg. Es que es la todo hostia. lo que hay debajo. Entonces, ahora hay préstamos, pero es que también hay una cosa que se llaman sintéticos. Ajá. Los sintéticos son vincular el precio de ciertas cosas que existen en el mundo real a un token. Un sintético del oro, que son tokens que representan el precio de una onza de oro, un sintético de una acción de Apple. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues eso sirve para que yo pueda invertir en bolsa. Pero entonces cuando yo compro un sintético de Apple, ¿qué estoy comprando? Porque no estoy comprando la acción de Apple, no, estoy comprando un token que representa el valor del precio de Apple. ¿A quién se lo compras? ¿A Apple? Se lo compro. No, obviamente no, a Apple no, porque esto es descentralizado. Claro. Se lo compro a otra persona que dice, que hay alguien que quiere comprar acciones de Apple. Pues como la mayoría de gente pierde en bolsa, yo voy a ser el que te garantice que si sube el precio de este sintético de Apple, te da el dinero que tú ganas al vender. O sea, está haciendo un short. Está haciendo un short. Vale. Pero el que compra, cuando pierde, paga. Y también paga unas comisiones de transacción que se lleva el que le da el colateral. El que compra cuando pierde, paga. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro Apple y está haciendo... Y si la vendo a 80, le perdió 20. Claro. Eso se lo lleva el que ha hecho el short. Claro, bien. Entonces, al final... O sea, lo que estás permitiendo es que gente que no ha creado ninguna empresa tenga los mismos beneficios con los mismos riesgos. Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Bueno, hay muchísimas empresas de sintéticos, está Synthetics, pero es que hay muchísimas. Pero no solo colaterales de acciones, hay colaterales de oro. Es un mundo de todo. Espera un momento. Y cuando tú garantizas un seguro de vida, un seguro de hogar, un coche, ¿quién te da la garantía? Una empresa de seguros, muchas veces son bancos. Bueno, pues aquí también puedes tener seguros. Seguros de pérdida, de seguros de que te roben el wallet, seguros de lo que sea. ¿Y quién te da la garantía? Todos, la comunidad. El crowd. Claro. Exactamente. ¿Quién lo ponga? Yo tengo absoluto convencimiento que estamos rascando la mínima superficie. Hemos visto un horizonte, una llanura, hemos visto una pequeña montaña, comparado con la llanura pensamos que es un megaboom, pero cuando pasen 10 años nos daremos cuenta que estamos ahora mismo en algo casi meseta, aunque sea un boom. Eso es mi convicción absoluta. Sí. Pero, ¿tú crees, tío, que hemos llegado un poco tarde para ciertas cosas que tengan sentido o tenemos capacidad? Porque claro, hay tantos productos como nuestra imaginación quiere hacer. Y tiene sentido, porque básicamente lo que estamos diciendo es fuck the middleman. En todo. En todo.
no solamente en la parte de finanzas. Estamos empezando por las finanzas, pero esto se puede aplicar a todo. No, es que ya hay casos de uso de otras cosas. Entonces, vamos a seguir un poco porque tampoco me quiero... Esto ya, cada uno que investigue y que vaya investigando con esto, es una cosa muy importante que te decía el otro día. Primero hay que contar que existe esto para que la gente diga, ¿qué? ¿Cómo que? Oye, empecemos. Y entonces ahora ya podéis indagar, ahora ya podéis buscar la palabra lending, que a lo mejor no la conocías, buscar la palabra Uniswap, buscar la palabra lending, buscar la palabra protocolo y ya empezar a decir protocolos de lending sobre blockchains, qué blockchains hay, qué protocolos hay, cuánto dinero guardan, qué otros nuevos protocolos, dónde entraron en nuevos protocolos. Y siempre, Gonzalo, la confianza, y esto creo que es muy importante, y te lo pregunto por saber si lo tengo clarísimo, no reside en ninguna institución, reside in the crowd, en tanta gente que hace casi que no tenga ni que confiar, porque es casi imposible. Pero, como tú has dicho antes, hay competencia por la utilización de protocolos. Y los programadores que mantienen los protocolos también los actualizan a veces. Entonces, depende de que el protocolo a veces también se lleve comisión y pueda pagar a sus desarrolladores, y pueda pagar al marketing, para que el protocolo se utilice, se pueda actualizar y pueda competir con otros que lo copian, porque el código es libre. Claro. Y se copia todo, ¿vale? Entonces, muy bueno el apunte de lo que has dicho, que esto es una cosa que ha surgido porque se gana dinero. Entonces la gente lo utiliza para ganar dinero y estamos descentralizando de alguna manera servicios de banca, ¿vale? Pero al igual que es esto, se podrían descentralizar. Es que fíjate, tío, fíjate, macho, la población que hay en el mundo, hostias, la población que hay en el mundo, uno, que no tiene acceso a las vacunas, pero si tuviese acceso a vacunas, por ejemplo, podría producir. Pero claro, como no tiene acceso a la vacuna, nunca podrá producir. Ostras, financiame ahora la vacuna, que con lo que produzca luego te lo voy a poder pagar. Ya tengo... Sí, vamos a ver dos casos de eso. Primero te voy a poner... ¿En el caso de lo que te acabo de decir? Sí, pero de otra cosa diferente. Entonces, te voy a poner primero una industria y luego otra. Pero vamos a intentar ir por encima de las dos. Pelos de punta. Mira, no nos ha dado tiempo a invertir en Uniswap, no lo hemos perdido, no nos hemos hecho millonarios. No hemos podido invertir en el primer DEX, vaya. Pero solo hay dos posibilidades en el futuro. Que el próximo Uber, que el próximo Facebook y que el próximo Google sean descentralizados o que no lo sean. Obviamente descentralizados. A lo mejor en el futuro ya ha habido intentos. No. El próximo Facebook es un código ejecutado sobre Ethereum y la gente... Porque mira, date cuenta de una cosa. ¿Cuál es la empresa con mayor número de esclavos del mundo? ¿Perdón? ¿Esclavos? Sí. ¿Cuál es la empresa que tiene 2.000 millones de personas trabajando entre 2 y 4 horas al día, publicando contenido, haciéndose fotitos y trabajando gratis para ellos? Las redes sociales, ¿no? Facebook. Facebook tiene 2.000 millones de esclavos, trabajando gratis 4 horas al día. No sé si de esclavos, pero entiendo lo que tú concepto. ¿Quién gana el dinero de Facebook? Facebook. Centralizado. A ver, imagínate, hay un Facebook descentralizado, el mismo código, misma interfaz. Entonces, todo la Web 3 me estás hablando entonces. Bueno, Web 3 es otro concepto. Estoy hablando de un protocolo que por utilizarlo te paguen. Que todo el dinero que gane Facebook lo reparte entre sus usuarios. Entonces, pero eso es la Web 3, como principio, ¿no? Que los usuarios sean dueños y con capacidad de tomar decisiones. No, esto es un protocolo. Esto siempre decía un protocolo. Ahora luego vamos a la Web 3. Vale. Entonces, imagínate que existiera un protocolo. Ya han salido opciones. Has dicho una cosa, pero... La diferencia es que se use. Pero es interesante, claro, has dicho una cosa. Ya ha habido Uber o similares y no han triunfado. Bien, pero hay que entender una cosa que es muy importante. Es que ahora mismo la capilaridad que esto requiere para que triunfe no está preparado, porque la gente no es tan fácil como descargarte una app aquí en tu móvil y poder utilizarlo, con lo cual hay que darle un poquito de tiempo a que el mainstream... Pero posiblemente surja. Y va a surgir. Y cuando Uber gana dinero, ¿quién gana el dinero? Uber. Imagínate que hubiera un Uber donde te pagaran por viajar en el coche. No solo te pagaran, que puede surgir, sino lo más importante es la parte de open source. Tienes en Uber a 1.000 empleados trabajando en la parte tecnológica versus lo que tú has dicho antes con Uniswap. Yo pongo todo mi algoritmo de Uber para que mañana uno haga copy-paste y encima de este lo mejore. Con lo cual tienes al mundo entero incentivado en que la gente pueda venir para mejorarlo versus a 1.000 superingenieros de Harvard. Eso es. Pero hace falta que el mainstream... No sé si Brave es un, sí, yo lo uso. Es un navegador, pues un poco descentralizado con un token. Pero financiado, por ejemplo, el otro día veía que Pantera, los famosos Panteras, que quien queremos muchos, pues si nos ven, también, por ejemplo, financiado Brave, entre otros, ¿no? Claro. Al final está quitando un poquito de descentralización. Por supuesto. Porque al final ten en cuenta que estos protocolos son desarrollados por gente que cobra. Normalmente, a veces no, a veces lo hacen de forma altruista como experimentos personas, ¿no? Pero normalmente son gente que cobra. Y a veces, como Uniswap, surgen
sin token de gobernanza. ¿Qué significa token de gobernanza? Bueno, pues cuando Uniswap se hizo un poco popular y demás, se planteó que podrían ser una DAO. ¿Qué es una DAO? Una DAO es una organización descentralizada autónoma. Entonces Uniswap lo que propuso es, vamos a intentar que nosotros nos autogobernemos. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los usuarios. ¿Y quiénes somos los usuarios? Los tenedores del token Uniswap. ¿Y a quién le damos el token Uniswap? Bueno, pues nos vamos a quedar unos cuantos los inversores que hicimos posible esto, otros cuantos los desarrolladores y los demás los vamos a repartir entre los primeros usuarios. Entonces, cuando tú tienes una serie de tokens, es como si fueran papeletas de voto. Entonces, mediante sistemas descentralizados se votan nuevas propuestas. Las iniciativas legislativas populares en los parlamentos de los gobiernos occidentales se realizan cuando hay un número de personas que firman y lo llevan al parlamento y si reúnen más del 1% de la población, se lleva a trámite. Representación. Y ahora lo hacemos. Pues igual aquí las DAOs lo que intentan es empezar a explorar estos sistemas de gobernanza descentralizados y autónomos mediante la tenencia de estas participaciones. Lo que pasa es que estas participaciones cotizan en el mercado y valen dinero, con lo cual te tienes que mojar también para comprarlas o haber sido el que ha recibido estos tokens al principio para haberlos utilizado y demás. Bueno, entonces, en esto el tema de las DAOs también hay mucho que ver, ¿vale? Pero por no centrarme mucho y que aquí el espectador pueda buscar sobre DAOs, sobre gobernanza, sobre sistemas descentralizados, sobre airdrops, sobre tokens, etcétera, etcétera, vamos a ir a otro punto. Hemos dicho que podría ser que en el futuro existiera el nuevo Facebook descentralizado y queremos estar ahí, ¿verdad? Pero estos son industrias de redes sociales. Ahora hay una industria muy paradigmática también, que no es el DeFi, que es las finanzas descentralizadas, que está utilizando también toda esta descentralización y capacidad de las blockchains para hacer otra cosa muy interesante. Es el GameFi, los videojuegos, ¿vale? Antes, ¿cómo se desarrollaban los videojuegos? Antes los videojuegos, pues la empresa contrataba a los desarrolladores, los pagaba y los lanzaba. Y si funcionaba bien, ganaba dinero, centralizadamente ganaba la empresa dinero porque se había arriesgado. Y si no, no. También había, a lo mejor, algunos desarrolladores que decían, oye, queremos crear este videojuego, ¿no? Y lanzaban un MVP, pedían inversión, los inversores invertían, creaban una empresa y pues, bueno, se repartían las ganancias en el caso de que funcionara bien, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues ahora con el tema este de las blockchains, tú ten en cuenta que antes los videojuegos, o ahora mismo la mayoría de los videojuegos, funcionan sobre, ahora que hay mucho juego online, funcionan sobre servidores centralizados. Y cuando tú juegas al FIFA, es el servidor de Electronic Arts el que tiene los datos de que tú tienes un jugador, un skin, una camiseta, bla, bla, bla. Y cuando, por ejemplo, tienes otros juegos, es PlayStation o es Nintendo o es lo que sea, quien tiene sus servidores propios y quien te vende las cosas, los skins, los juegos, lo que sea, no gana dinero. Pero está centralizado. Vale. Con el tema de las blockchains, al final las blockchains, nos damos cuenta que son capacidad de computación por un lado y capacidad de almacenamiento de datos por otro. Es decir, cuando hay un ranking de un juego, por ejemplo en el FIFA, son servidores de Electronic Arts los que dicen este es el jugador más puntos ha conseguido, de la liga tal, el que ha conseguido mejores partidos y el que ha ganado el torneo, ¿no? Yo soy el que lo verifico. Está muy limitado. Está ahí, ¿no? Y nadie puede modificar esos servidores porque nos fiamos de Electronic Arts. Bueno, con el mundo de la blockchain, yo ahora podría desarrollar un juego que tuviera un frontend que fuera propietario de una empresa, pero que digo, no, pero todos los datos yo los grabo a través de la cadena de la blockchain de Solana, de la blockchain de Ethereum, de lo que sea, ¿no? Y está ahí público, ¿no? Y de hecho podría ser incluso juegos interoperables. Los skins o las espadas o las naves de un videojuego... ¿Interoperable qué quiere decir? Que un juego puede coger de otro juego. De otro juego, ¿vale? Entonces ahora imagínate que alguien dice, joder, yo no quiero financiar un juego como he hecho antes. Porque antes los juegos se necesitaba crear una empresa o trabajar para una empresa. Yo quiero generar el mayor juego de la historia de la humanidad, ¿vale? Quiero que sea un juego de naves y quiero que sea un metaverso. Y quiero que este juego la gente pueda tener profesiones, que pueda explorar mundos, que pueda tener sensores tangibles, realidad aumentada. Realmente no hay tecnología actual para desarrollar este videojuego. Quizá dentro de 100 años llegamos a esa tecnología. Pero bueno, ¿por qué no empezar a hacerlo ya? ¿Por qué no empezar a hacer ya este videojuego? E ir poquito a poco y en los próximos 100 años ir desarrollando el mayor juego de la historia de la humanidad, que a lo mejor incluso se puede vivir dentro del videojuego, dentro de este metaverso, que sea un universo paralelo, que tenga sensores con los Homo sapiens,
que les permitan vivir allí y tener profesiones, ¿no? Limpiar naves, minería, incluso tener relaciones con otras personas, incluso alimentarse en ese metaverso. Y podrían vivir allí, en la nube, ¿no? Directamente. Pero claro, falta mucha tecnología. Joder, pero eso que dices, 100 años pagando a cuántas personas tendría que tener esta organización. Esto sería casi un país, ¿no? O entero. Sí, a lo mejor necesitamos todo el dinero que existe en la humanidad, más pues, 100 veces, 200.000 cuatrillones de dólares. ¿Cómo vas a conseguir todo el dinero de la humanidad por 100? No, ahora no, en 100 años, ¿no? Pero nadie va a invertir en eso. Es una locura. ¿Quién va a invertir en eso? Y entonces esta gente se une y dice, bueno, ¿quién vamos, es esa gente? Star Atlas. Star Atlas es un videojuego que es muy ambicioso, que va de esto, de naves y demás. Pero claro, se han juntado unos desarrolladores muy buenos, un equipo muy bueno, y dicen, la red de Solana parece que va a funcionar bien y va a evolucionar y nos va a permitir hacer esto en el futuro. Vamos a hacer una cosa, como no sabemos si vamos a conseguir 400.000 cuatrillones de euros de dinero, ¿por qué no conseguimos 100 millones para empezar? 100 millones. Ningún juego se ha financiado tanto por unos locos sin esto, ¿no? Diría, pero nosotros nos juntamos y con esto de la blockchain vamos a hacer lo siguiente. Nos juntamos, hacemos una capa. Y no tenemos un videojuego, porque no siquiera sabemos si a la gente le va a gustar. ¿Por qué vamos a hacer un videojuego si no sabemos si a la gente le va a gustar? Vamos a hacer una cosa. Como este juego va de naves, vamos a crear unas naves y las vendemos. Y si conseguimos 100 millones de dólares, pues empezamos a hacer el videojuego. Entonces lo hicieron, crearon las naves y las vendieron por subasta. Y se vendieron y consiguieron 100 millones. Bueno, no sé si fueron 100 o lo que fuera. Y el juego no existe. Pero las naves, que conocemos algún amigo que ha comprado naves. Yo soy propietario de una de las naves más exclusivas del juego, vale $100.000, en la cual queremos tener un negocio, alquilarla para hacer eventos en el metaverso en el futuro y creemos que vamos a obtener una rentabilidad del 30% mensual. Mensual no está nada mal, de $100.000. Pero ahora mismo no tienes esa rentabilidad. Ahora mismo tenemos una rentabilidad del 30%, porque hay una opción en el juego que es stackear el NFT de la nave. Lo puedes decir. Al final, si te das cuenta, las naves aquí son NFTs. Son elementos únicos con los cuales te dan acceso al juego. Es una especie de evolución de los CryptoKitties. Y en el futuro se podrán hacer cosas en este juego que será realidad virtual, aumentada, etcétera, etcétera. Todo sobre la red de Solana. Será público ver las naves que hay, a qué wallet pertenecen, etcétera, etcétera, el dinero que han ganado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la descentralización y las blockchains y el mundo cripto permiten financiarse y pagar a gente que podría estar trabajando en el mundo real, cobrando dinero real, y que dicen, no, mis recursos humanos y mis capacidades humanas las voy a utilizar para construir algo, para hacer un plan, para construir algo de futuro, que es la mayor esencia humana, pero yo no quiero dinero de un gobierno. Yo quiero criptomonedas y cobro en criptomonedas. Hay una clave ahí, para mí el paradigma de eso, es lo que dices que habéis conseguido, que es que te da rentabilidad hoy, para incentivar a que tú te fíes hoy de que, porque la capital queda. Pero la rentabilidad en Solanas y en Atlas, que es una moneda de la blockchain y del juego, que podrían valer nada si la blockchain se deja de utilizar o si el juego se va al garete. Vale, bueno, pero Solana cada vez. Solana no es un hijo de vecino que acaba de llegar ayer. Solana tiene mucho prestigio. Y entiendo que cuando te lo han dado en Solanas ya empezaba a coger un poquito de ¿no? Y también lo puedes. Cada vez tú recibes, ten en cuenta los intereses son líquidos, se reciben cada milisegundo. Yo tengo que luego tú lo puedes canjear mañana y. Mañana, lo que gano dentro de 2 horas, etc. Y lo puedo canjear por moneda estable. ¿Y cómo te enteras, tío? Quizás esto ya es un poco profundizar demasiado para esta charla de hoy, pero como mencionas estas cosas que son apasionantes, tío, pero no apasionantes principalmente, como yo lo veo, por dinero, porque ¿cuánto dinero podrás gastar? Al final, tío, comes en donde comes y no puedes ser un poquito más caro, pero nuestra vida no cambia, somos gente creo que con valores, tío, y con humildad. Es apasionante a la de cosas que puedes acceder, a lo que puede acceder la humanidad. Y el cambio de paradigma. Es brutal. Es brutal. Simplemente, bueno, por dar un par de pinceladas más sobre cosas que se empiezan a atisbar sobre el mundo cripto, sí, dame un segundo, he comentado los NFTs, pero voy a comentar 2 casos más. Voy a comentar las criptonaciones y voy a comentar los crypto venture capital. Y ya de ahí dejamos ya a quien haya escuchado toda esta introducción que empiece a indagar. Y lo que hayan escuchado esto, incluyéndome,
Lo que quieren es más capítulos tuyos. Vale, a través de Twitter, a través de Discord, a través de Telegram, de diferentes canales, hay mucha publicación de todo esto y bueno, se puede estar al día fácilmente buscando un poquito. Yo puedo dar muchas fuentes para documentar toda esta charla y ir viéndolo. Vamos a ir a 3 ejemplos más y ya cerramos. Crypto Venture Capital. Hasta ahora, los Venture Capital eran entidades creadas por gente que tenía dinero y que invertían en proyectos arriesgados, eran organizaciones que evaluaban los proyectos e invertían. Y cuando alguien tenía una startup o un proyecto arriesgado y quería financiarse, acudía a estos Venture Capital, Business Angels, empresas de capital riesgo, para recibir esta financiación. Le escrutaban, le miraban lo que iba a hacer y le daban el dinero o no y se participaban en los beneficios. Bueno, pues ha habido un experimento llamado Wonderland, que también creado por Daniel Sestas, que es un creador que ha sido polémico por otros temas, podéis investigar sobre el tema, pero bueno, el concepto es muy curioso porque realizó un experimento a modo de protocolo sobre la red de Avalanche, que es otra blockchain, y él dijo, bueno, ¿y si genero un protocolo programado de tal forma que tenga mucho incentivo a la gente para meter dinero? De esa forma el protocolo tenga mucho capital y yo con este capital de mucha gente pueda ir a startups cripto y decirle, oye, no solo tengo dinero para ponerte, sino que además tengo a muchas personas que han puesto dinero aquí que les interesaría probar tu protocolo, tu cripto startup, con lo cual pueden ser probadores, divulgadores, es una especie de crowdfunding, ¿no? Igual que el crowdfunding, cuando alguien va al crowdfunding y se financia a través de ahí, los que ponen dinero lo van a probar seguramente esa startup y van a ser usuarios, clientes y prescriptores, pues aquí podemos hacer lo mismo en el mundo cripto. Entonces Wonderland lo que se inventó fue un protocolo en el cual se generaba una rentabilidad del 0,6% diario en el caso de estaquear la moneda que te daban cuando tú la comprabas. Entonces, la gracia de todo esto era que ellos vendían una moneda, la moneda de Wonderland que se llamaba Time, y cuando tú el Time lo bloqueabas en su granja, podemos llamarla, obtenías una cosa que se llamaba Memo, y el Memo generaba una rentabilidad del 0,6% diario. Entonces todo el mundo lo bloqueaba y compraba. Entonces luego obviamente el precio del Memo, al ser tan inflacionario, al generarse tantos memos, fue bajando mucho. Pero la gracia fue que esta herramienta de marketing hizo que muchísimas personas, creo que cerca de 200.000, invirtieran y que Wonderland obtuviera en un mes, $1 billón. Nunca ha habido esto en la historia de la humanidad. ¿Y qué tenía antes del mes? Es decir, ¿había existido? No, nunca. En un mes se creó. ¿Desde nacimiento? Desde el nacimiento consiguió $1 billón under management. 1 billón con 200.000 personas tenía la capacidad de ir a cualquier cripto startup y decir, oye, no, él dijo, oye, soy el mayor venture capital del mundo. El que quiera financiarse, no solo 1 billón, sino que tenga gente que quiere probar vuestras cosas. Entonces todo lo que elija Wonderland, fíjate lo que puede crecer. Solo con 200.000 personas. Y los tenedores de los tokens de Wonderland van a recibir los dividendos de las startups en las que se invierten. Imagínate, ¿no? Esto es otra cosa que se puede hacer lo he contado muy resumido y algunas cosas me he saltado, pero bueno, si queréis investigar un poco sobre el tema, ¿vale? El tema de los NFTs. Los NFTs se utilizan para muchísimas cosas. Como hemos dicho, son como representaciones de arte, que hay mucha gente que no le ve ninguna utilidad, pero los NFTs también son las naves de Star Atlas. Los NFTs también pueden ser un carnet que te dé acceso a un club. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Que pueden demostrar... Bueno, la gente no le ve utilidad, tío, porque estamos hablando de los putos monos estos con el porro y con la gorra. Pero es que el NFT no es eso, es un principio que se puede aplicar a muchísimas cosas. Exactamente. Y eso sí, no hay ninguna duda. Entonces claro, ahí ha habido un marketplace, una especie de mercadillo de NFTs que se llama OpenSea, que Sí. transacciona muchísimo dinero y que ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado, pero ha transaccionado mucho dinero y se ha ganado mucho dinero. Entonces, bueno, aquí se empieza a atisbar todo lo que es capaz de hacerse con una máquina virtual o con un ordenador distribuido que permita ejecuciones que no sean corrompibles, sino que esté programado todo a priori si la gente los empieza a utilizar. Y una cosa muy curiosa que se empieza a hablar ahora, un poco con las DAO, ¿no? Al final, las DAO surgen como organizaciones para gobernar los protocolos. Es decir, en Uniswap se creó la DAO para decidir cosas como qué comisiones ponemos, qué nuevos pares se ponen, cómo configuramos el protocolo, lo configuramos de otra forma para que dé más rentabilidad, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, las DAOs al final gobiernan protocolos, pero en el futuro se podrán organizar DAOs para organizar otras cosas, como por ejemplo, empresas o países.
Oye, perdona, antes de que vayas a ese punto, que tú te has dado, me siento más cómodo. Aquí hablamos de centralizado por un lado versus descentralizado o open source, ¿vale? ¿Cuál es el incentivo que tenemos? Porque al final lo que estamos hablando aquí, y esto no lo vamos a hablar ahora porque dará para horas y ya lo haremos con cervezas, pero parece que el enemigo es todo lo que sea centralizado, es decir, todo lo que sea empresa, al final. Porque hablábamos de bancos que mola porque todo el mundo pensamos que son malos, o gobiernos a nadie nos gustan, pero es que ya estamos hablando, por ejemplo, cuando hablaba de los pobrecitos, de MoneyGram, etcétera, etcétera, eso es una pequeña empresa o gran empresa, da igual, es una empresa que estaba ahí, que se ha ganado el derecho de alguna forma y ahora vamos a atacarles porque vemos una oportunidad y tiene sentido, y por supuesto lo respeto. Pero dos preguntas, la primera te la voy a hacer si quieres como reflexión, no hace falta que la respondamos hoy, pero para otro día sí, porque es interesantísimo. Lo que parece que está pasando aquí es watch out empresa. Puede ser. Cualquier empresa. Porque ante la situación de que el usuario no sea tu cliente, sino que sea tu dueño o tu tomador de decisiones, etcétera, etcétera, siempre va a ser esta opción mucho más atractivo, ¿no? Que para el Trajón, de hecho, es una cosa que quiero explorar. Hombre, podría ser. Al final las DAOs y las blockchains y los protocolos no son más que la representación. O sea, al final, una empresa, cuando se constituye y ponemos una serie de reglas en los estatutos y una serie de reglas en los pactos de socio, no son más que reglas para cumplirse, lo que pasa es que a veces no se cumplen. Y los gobiernos también existe una serie de leyes que a veces no se cumplen. Sí, pero esto no es un tema de cumplir o no cumplir, o de ejercitar es que no se puede no cumplir. Pero no solamente eso, sino que estás dando la posibilidad de que otros entren con otras barreras y que sea mucho más interesante. Has dicho una cosa antes, por ejemplo, Uniswap, dice, ¿qué incentivo tiene una empresa, ¿no? Uber, de abrirlo, de compartir su algoritmo, de hacerlo open source, ¿no? Y es una reflexión que tengo para que tú me la ayudes a matizar. Si tú eres Uber, tú vas a tener el 100% de lo que genere Uber, pero vas a tener, en mi opinión, el 100% de algo al final pequeño. ¿Por qué? Porque habrá otro que quiera hacer lo mismo que Uber, pero que por generosidad o porque es inteligente, yo creo que más lo segundo, lo decida compartir, porque se va a llevar muy poquito, pero muy poquito del mundo entero, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tienen incentivos cuando se hacen open source? Y la segunda pregunta de si tienen incentivos, parece que, mi opinión, vamos, por lo menos, es que en términos absolutos, aunque porcentualmente Uber se va a llevar un 25% de cada ride y Uniswap, comparando, se lleva el 0,3 en vez del 5% que mencionábamos antes como ejemplo, es decir, se lleva sensiblemente mucho menos, ¿no? Casi 30 veces menos, pero en términos absolutos parece que obviamente se va a llevar mucho más. O sea, realmente nosotros solo estamos ahora mismo describiendo fenómenos que han ocurrido. Sí, yo digo con la información que lo que ocurra en el futuro se va a experimentar con mucho. Solo que lo sabe. Porque, es decir, todo esto que está ocurriendo va a ser inspiración para muchísimas industrias, muchísimos emprendedores para hacer cosas. Pero lo que ocurra, pues, es difícil de sí, lo que ocurra no sabemos, pero hay ciertas cosas que van a probar cosas. Pero no solo se va a probar cosas, va a llegar a todos los sitios, evidentemente. ¿Por qué hay tratamientos, tío, para antiarrugas y no para otros temas de piel que son menos interesantes? Porque no hay incentivo económico, ¿no? Por eso hay crecepelos y no hay otras cosas que joden más, pero como le importa a menos gente. Pero lo que te quiero, la pregunta que te hacía es si mi reflexión tiene sentido, es decir, aquel que abra su algoritmo a open source o el que lo construya de cero a open source no está siendo solamente, a lo mejor sí, súper generoso con el mundo, pero también puede ser que esté visionando que un 0,3 de todo lo que haga la sociedad, si consigues que no te hagan un foro, que no te repliquen, etcétera, etcétera, tú mantener ese engagement de los usuarios, al final también lo pueden hacer por un interés económico, ¿no? Por supuesto. Y habrá muchos experimentos que se hagan y habrá cosas que se descentralicen, cosas que no, cosas que sigan, cosas que no. En ciertos países tengan un público, en otros otro. O sea, esto da para hablar de muchísimas cosas. Pero bueno, es una buena introducción, yo creo, para dejar de momento hasta aquí y para empezar a investigar. Yo creo que podemos dejarlo más o menos aquí. Brutal, tío. Y ya seguimos. Muchísimas gracias, tío, profe. Otro Joder, espectacular, tío.